Estado Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a este Estado Nacional de domingo. Connie Santamaría, ¿cómo estás tú? Creí que estabas pensando qué día era. Domingo 16 de abril. ¿16? Ya estamos, sí, ya se nos está pasando la quincena del mes de abril. ¿Qué tal? Muy buenos días. En otoño ya. Ya. Ahora sí que estamos en otoño. Exactamente. Una semana que termina, podríamos decir, con dos grandes temas. La seguridad, obviamente, que se ha tomado la agenda en las últimas semanas, pero también con el triunfo del gobierno, con la aprobación del proyecto de las 40 horas, de la disminución de la jornada laboral. Claro, está la discusión de cuánto ha podido sacarle brillo el gobierno a ese proyecto, porque evidentemente los temas de seguridad se han tomado una y otra vez y obligan al gobierno y al presidente Gabriel Boric a volcarse a ese y no a otros temas. Sobre ese tema, también habría que decir que vamos a conversar más adelante, quizás en el panel, otro tema relevante de la semana, lo que ha sucedido en la Municipalidad de Santiago y el dictamen de la Contraloría, porque ahí hay aparentemente mucho paño que cortar y necesariamente que mirar y revisar qué pasa en las municipalidades en general, tema que siempre está pendiente de meterle, hincarle el diente a qué pasa con la transparencia y el manejo de los recursos en las municipalidades a lo largo de Chile y en la historia. Bueno, hablando de las municipalidades, vamos a estar con dos alcaldes hablando concretamente del plan Calle Sin Violencia. Y también ahora estamos con nuestro invitado, ¿cierto? Primer invitado. El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, está con nosotros. Giorgio, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Connie. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Bien, gracias. Sí, con el día un poco helado, pero yo soy otoñista, así que me gustan estos días así. Sí. Me sumo, rico. Es muy lindo el otoño. A mí me gusta la primavera, pero bueno. Vamos con los temas. Vamos. 40 horas. 40 horas. Mucho que celebrar, porque siempre que uno pueda tener mejor calidad de vida es celebrable, porque hay transversalidad en conseguir los votos, en democracia eso también es celebrable, pero hay algunas fisuras, por ejemplo, que dicen algunos sindicatos y dicen, bueno, ahí habría que ver la letra chica si nos va a favorecer o no. Me gustaría primero ver su parecer al respecto de este proyecto que entró de una manera y salió de otra, se mejoró. Sí, a ver, yo creo que esta es una muy buena noticia, no tanto para el gobierno, obviamente que se agradece este aire que hay cuando se aprueba un proyecto de gobierno o apoyado por el gobierno, pero sobre todo para las familias chilenas, porque yo creo que era uno de los anhelos más importantes cuando estuvimos en campaña. Yo recuerdo haber estado todo el territorio acompañando en la campaña del presidente Gabriel Boric, y una de las cosas que más me impresionaba y nos impresionaba, y yo creo que fue bien característica de esta elección en particular, era cuando llegaban cartas de niños o los niños empezaron a acercarse a los locales de campaña en distintas partes del país. Y eso era algo bien extraño, no pasaba mucho. Y una de las principales demandas que se hacían en cartas, que uno las leía y llegaba a emocionarse, la verdad, era: queremos pasar más tiempo con nuestros papás, con mamá, papá. Y por lo tanto, este proyecto pasó a ser una prioridad para el presidente Gabriel Boric, y lo que mandató a la ministra Jara a que pudiera llegar a los acuerdos necesarios para que esto avanzara, porque sabemos que cuando entró, hace 6 años... Era otro proyecto. Era un proyecto que solamente definía la rebaja de la jornada laboral, pero no establecía la categoría de distintas... de las otras jornadas, no solamente la jornada ordinaria, sino las jornadas especiales. Sí, pero eso igual en la Cámara de Diputados y Diputadas fue algo que se conversó. Pero lo que estaba trabado era cuánta flexibilidad iba a poder haber para otras jornadas que no eran la ordinaria, ¿ya? Y por lo tanto, esto cuando se fue al Senado quedó entrampado mucho tiempo y también se debatió con otro proyecto que tenía el gobierno anterior, que era distinto. Y cuando nosotros llegamos, el mandato de la ministra fue a poder hacer que esto avanzara. Y la verdad, como ya se ha celebrado bastante y merecidamente, la ministra Jara tuvo una conversación con el sector privado, con los empresarios. De hecho, en la promulgación del proyecto estuvo Ricardo Mewes, que de la CPC. También tuvo conversación con las pymes. Adelantó un proceso en el que hubo lo que fue el sello 40 horas, que, como lo recordó el presidente, fue una idea de la exministra del Interior, en conjunto con Trabajo, para poder simbolizar las empresas que se estaban adelantando por su propia cuenta y que daban cuenta de un mejor ambiente laboral, incluso que no perdían productividad, sino que era, por así decirlo, ganar-ganar. Y por lo tanto, eso fue dando antecedente también para quitar ciertos mitos, pero también para abordar ciertos aspectos que el proyecto inicialmente no contenía. Y por lo tanto, llegar a establecer jornadas para quienes tienen, por ejemplo, el sector transporte, que hay muchas jornadas distintas para el sector transporte, otras para el sector, por ejemplo, de la minería o de la pesca, o por ejemplo de las trabajadoras de casa particular, puertas adentro, que es difícil fiscalizar y por lo tanto se suben 2 días al mes de descanso, fue lo que permitió que llegáramos a
a un consenso. Hablando de ese consenso, ministro, ¿cuánto tuvieron que, porque digamos la gracia y se ha subrayado la posibilidad de llegar a acuerdos, ¿cierto? Y que cuánto sería necesario también que este espíritu de acuerdo pudiera llevarse a otros proyectos, como por ejemplo el de pensiones en su momento. Pero ¿cuánto jugó para que se pudiera sacar adelante con la votación transversal que se sacara adelante? Primero, los votos o el apoyo de la oposición y cuánto se dieron ustedes a conceptos que no eran propios tampoco de su sector. Estoy pensando, por ejemplo, en el concepto de flexibilidad, que era una especie de monstruo hasta hace poco, digamos, para su sector, que se hablaba de que solamente precarizaba el empleo, etcétera. ¿Cuánto han tenido que ceder ambas partes? Yo creo que fue importante porque por nuestra parte la idea era que ninguna disposición lo que generara fuera una precarización laboral. Y por el otro lado, quienes decían desde el lado de los empleadores querían flexibilidad laboral. Entonces la pregunta fue, ¿existe la posibilidad de una intersección entre espacios de flexibilidad sin alterar los derechos de los trabajadores y que sean a su beneficio? Y se encontró un punto intermedio y particularmente se da tratando de evitar la asimetría que existe en la negociación 1 a 1. ¿Ya? Cuando tú como empleador negocias 1 a 1 con los trabajadores, es muy difícil que tú tengas una flexibilidad, por así decirlo, con autonomía. Siempre hay una asimetría. Siempre hay una asimetría muy grande. Entonces lo que se estableció es que precisamente, por ejemplo, hay unas condiciones más flexibles de trabajo, pero que tienen que ser en conversación con los sindicatos. Y se fortalece en ese sentido la posición del sindicato y su titularidad para la negociación de algunas como jornadas mucho más flexibles, pero tiene que ser en conversación con el grupo de trabajadores y por lo tanto no es tan fácil como... trata de equilibrar un poco esa asimetría. Entonces nosotros creemos que hay espacio y que los países más desarrollados, uno piensa en Alemania, incluso en Estados Unidos, los sindicatos son muy fuertes y nunca se ven como rivales con la empresa. Obviamente en los momentos de negociación pueden haber tensiones, pero se ven como aliados. Si a la empresa le va bien, al sindicato también le va bien. Y la empresa piensa distinto en otros países donde dice, si el sindicato y mis trabajadores están bien, a nosotros también nos va a ir bien. Habrá leído, como muchos, un caso en particular que el sindicato de Starbucks, la cafetería Starbucks, donde ellos establecen que en los detalles hay un montón de situaciones que ellos le temen. Por ejemplo, a que termine siendo esta negociación 1 a 1 o casi 1 a 1, donde hay que establecer promedios de 40 horas. Entonces, para establecer promedios de 40 horas, a lo mejor va a haber 38 y va a haber 50 horas en algunas semanas o en otras, porque no es en el mes necesariamente, sino que promedios. Y que se va a llegar a ese acuerdo y que se les va a avisar una semana antes de anticipación y que puede precarizar y puede de alguna manera generar arbitrariedad, a juicio de este sindicato, en favor del empleador y no del empleado. Y situaciones de ese tipo que ellos ven que no quedaron bien resueltas. Yo diría que hay varias cosas que tienen que quedar resueltas en los reglamentos. Los reglamentos lo que hacen es poder dar una bajada práctica a lo que es el espíritu de la ley y también la fiscalización que tenga la Dirección del Trabajo. Entonces, al menos desde el gobierno, nosotros llegamos a un consenso a nivel legal. Ahora hay que ver los detalles en el reglamento para precisamente tomar las preocupaciones tanto de empleadores como de trabajadores y trabajadoras para que esos espacios donde pueda existir una ambigüedad o una posible mala interpretación queden de manera bien clara, nítida y de esa manera podamos... El principio que tiene este proyecto es que haya más descanso. Y en todas las jornadas, tanto en las ordinarias como también en las jornadas especiales o extraordinarias, hay más descanso. Ahora, precisamente la pregunta, por ejemplo, si es que es 4x3. Hay gente que va... Hay una modalidad que es 4x3. Sí. Eso implica que en vez de trabajar las 8 o a veces 9 horas que se trabajan hoy día, va a haber que trabajar 10 horas esos 4 días para completar las 40 horas y van a haber 3 días de descanso. Hay gente que prefiere eso. Entonces, no deberíamos quitarle la posibilidad a las personas que prefieren durante 4 días estar trabajando más y, por ejemplo, dedicarle un día entero más a su familia o un día entero más a, qué sé yo, si tienen alguna actividad extra programática. Entonces, eso nosotros creemos que es algo bueno, pero claro, hay que cuidar que esto no se, insisto, no se abuse el 1 a 1 con, por ejemplo, jornadas donde se extienden las jornadas de almuerzo para que terminen... Entonces, ahí hay cosas de fiscalización de reglamento. Giorgio, si cierro los ojos y no sé que estoy con usted, puedo pensar que estoy hablando con Ignacio Briones. ¿En serio? Sobre este tema. Sobre este tema. O que estoy hablando con alguien de Bópoli, de RN, sobre los que promueven la libertad económica. ¿Por qué precarizar si podemos hacer que las personas elijan y poner a las personas en el centro? Pero con reducción de jornada. Lo cual esto no es ni peyorativo, sino que estoy hablando de una madurez en la forma de pensar, en poner las metas al final y no necesariamente el discurso político. Mira, ¿Usted ve cierta evolución en su pensamiento respecto a libertades a las personas? Es que libertades siempre va a ser bueno. La pregunta respecto a las libertades... En las elecciones. Es una pregunta muy importante porque uno se pregunta ¿cuándo las personas tienen la libertad de poder elegir? ¿Ya? Y por lo tanto, cuando uno protege, en este caso, el descanso,
y por lo tanto pone en primer lugar el bienestar de las familias en cuanto al descanso. Luego, el cómo organizan su jornada laboral sin que sea abusiva. Eso para nosotros siempre va a ser positivo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno no deja bien claro, por ejemplo, que los espacios de almuerzo los extienden para que al final la persona tenga que llegar a la misma hora y salir a la misma hora, solo que le extienden un horario donde no se requieren sus servicios, eso puede ser potencialmente abusivo y eso hay que tratar de evitarlo. Lo mismo si es que yo te dijera, voy a llegar al absurdo para que se entienda el punto. Sí. Si yo te dijera, tú tienes 2 horas, después 1 hora de descanso obligado porque no necesito tu servicio, después 2 horas y un servicio, y al final te tienen una jornada de 12 horas en un día cuando se te computan, no sé, 8. Eso sería obviamente abusivo. Entonces yo creo que la flexibilidad por sí misma no es algo que entregue necesariamente libertad. Me refiero a la flexibilidad que el empleador puede tener para imponerle al empleado. Pero cuando se trata de una flexibilidad que está concordada con los sindicatos, que tiene por objetivo el disminuir la carga laboral, es una política que nosotros consideramos que beneficia a las familias trabajadoras de nuestro país. Ya, y solo para terminar con este punto, ¿qué le dice a esas organizaciones sindicales, que son de varias empresas, que mandaron una carta, me imagino que la ha revisado, diciendo que la nueva normativa laboral encubre severos retrocesos que afectan, estoy leyendo textual, que afectan gravemente los derechos de los trabajadores, en particular su certeza sobre la jornada laboral y el control de los tiempos libres? Y agregan algo interesante que precisamente se refiere a lo que estábamos hablando. Dicen que estas flexibilidades no estaban contenidas en el proyecto original ni están relacionadas con las ideas matrices del proyecto. Tampoco formaban parte del programa de gobierno propuesto a la ciudadanía y son más graves que las promovidas por los últimos 5 gobiernos. ¿Qué le responde a ella? Mira, yo diría primero que tiene que haber una bajada a nivel reglamentaria y también en materia de lo que va a establecer la Dirección del Trabajo en cuanto a su fiscalización. Y obviamente la postura que ha tenido el gobierno es de que todas esas flexibilidades sean en favor de los trabajadores y trabajadoras y no en detrimento de sus derechos, ¿ya? Y por lo tanto ahí hay una postura de gobierno que se va a ver reflejada, por supuesto, en lo que vayamos estableciendo a nivel administrativo ahora en adelante. En segundo lugar, yo diría que este proyecto lo que sí va a requerir también en términos de conciencia, porque establece en un momento la titularidad de los sindicatos para poder negociar otras condiciones más flexibles, es que también tengamos una discusión sobre la necesidad, y lo decía el presidente en su discurso el día viernes, la necesidad de fortalecer la organización sindical. Hoy día los trabajadores y trabajadoras en general en Chile tienen bajas tasas de sindicalización, porque en muchas empresas, hay que decirlo, en muchas empresas generan situaciones de si te sindicalizas es como si fuese un problema, y por lo tanto el que se atreve a sindicalizarse puede, entre comillas, tácitamente sufrir consecuencias. Entonces la pregunta es... ¿por qué también porque los sindicatos a veces están capturados por grupos políticos que los trabajadores no sienten que los representen a ellos necesariamente, sino con partidos. Entonces fomentar el que pueda existir sindicatos representativos, que sean transparentes, que sean democráticos. O sea, eso es súper importante. Acá yo nunca voy a abogar porque un sindicato sea o de un color o de otro color, sino que vele por los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y para eso tiene que haber más apertura y entendimiento a nivel cultural, que yo creo que fue algo que se perdió durante mucho tiempo, respecto a la necesidad de que si es que los trabajadores y trabajadoras están organizados y consiguen mejores condiciones, vamos a necesitar menos del Estado para la redistribución. Sí, claro. Eso, la distribución preimpuestos es súper importante. Ministro Jackson, usted es ministro de Desarrollo Social. Uno tiene en la cabeza asociado fundamentalmente el trabajo con foco en las personas que están más postergadas. Así es. Las personas que están... Pobreza, desigualdad, cohesión y vulnerabilidades en general. Gente más vulnerable que está en la periferia de la economía, no que está en el centro. Y este proyecto o esta ley apunta a que esas personas que, entre comillas, son la mitad más beneficiadas, o sea, que tienen un trabajo y un contrato formal. Y la gente que nos puede estar mirando que no tiene esa suerte de tener un contrato formal ni estabilidad, dice, bueno, ¿y cómo voy yo las 40 horas? Están celebrando algo de los que ya tienen algo. ¿Y nosotros qué? Bueno, es que parte de los objetivos del gobierno es formalizar el empleo. Nosotros tenemos varios programas, de hecho, por ejemplo, en desarrollo... ¿En qué ayuda la formalización del empleo? Este proyecto es para personas que ya están en el Código del Trabajo. Por lo tanto, no genera, por así decirlo, nuevas contrataciones. Pero otras acciones de gobierno están generando incentivos a la formalización del trabajo. Nosotros tenemos varios que van en la línea del emprendimiento. Por ejemplo, en FOSIS, nosotros nos dedicamos, en el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, lo que se dedica es a tomar estos emprendimientos que no están formalizados, no tienen inicio de actividades, no tienen capital semilla, y se les ayuda, se les acompaña, se les capacita para eso. Pero eso es en la línea de emprendimiento. Por otro lado está CENSE, y todo el trabajo que se hace con las OMIL en las municipalidades, las oficinas de intermediación laboral, que lo que hacen es tratar de poner a las personas en un lugar
empleable. Y también están los subsidios que están para ese propósito, como el IFE laboral que se extendió, y también hay otros subsidios precisamente para el salto a la formalización del empleo. Entonces, son distintas políticas, pero lo que queremos cuando haya empleo sea, en los términos de la Organización Internacional del Trabajo, trabajo decente. Y esas son condiciones que tienen que ver con el salario mínimo, con la jornada y con las condiciones de seguridad y de buen trato al interior de la empresa. Y solo para terminar con el tema de empleo, usted dice, este proyecto 40 horas no genera nuevas plazas de trabajo, claro, pero usted puede garantizar que no va a disminuir empleo, porque en economía todos sabemos que cualquier medida, nada es inocuo. Uno toma una medida por acá y sufre un efecto por allá. ¿Ustedes pueden garantizar desde el gobierno que esto no va a traer, porque evidentemente puede terminar alzando el costo del empleo, o sea, que no va a traer problema o aumento del desempleo? O sea, hay presiones en ambos sentidos. Lo que muchos empleadores decían al momento de ir a la comisión o en una entrevista es que iban a tener que contratar más gente para cubrir los mismos turnos. Entonces, por esa línea uno podría pensar, tiene que crear nuevo empleo en las grandes empresas, por ejemplo, en algunos sectores. Otros se van a acomodar con las personas que ya tienen a distintas jornadas para cubrir lo que es la productividad de cierta empresa. Nosotros vamos a tratar de cautelar que este proyecto, con la gradualidad que tiene, que son 5 años, es decir, no es de un paraguaso, sino que el primer año, los primeros 12 meses es 1 hora. ¿Ya? Después los siguientes 24 meses son 2 horas. Y después los 2 años siguientes son 2 horas adicionales, completando las 5 horas de rebaja. Ahora, las empresas que tienen la capacidad, la invitación que nosotros hemos hecho como gobierno es que puedan adelantarse, ¿no? Que puedan, ojalá en primer y segundo año ya tener como la jornada reducida de manera completa, como lo han hecho muchas, pero obviamente el Código del Trabajo es un piso mínimo sobre el cual los empleadores pueden hacer acuerdos que sean más beneficiosos que eso, y es la invitación que nosotros hemos hecho obviamente a todos los empleadores y empleadoras. Ministro Jackson, nos gustaría conversar con el líder político, Giorgio Jackson también, más allá del ministro, porque tiene una mirada política y usted es de los líderes históricos, se puede decir, del Frente Amplio, Revolución Democrática, pero Frente Amplio y la generación. Y cuando uno conversa privadamente con muchos de su generación, sostienen que hoy día se sienten postergados dentro del propio gobierno. Uno me decía el otro día en forma gráfica, hoy día estamos sacando fotocopias y sirviendo café en La Moneda, y los que tienen el trabajo y las carpetas así de trabajo son los socialistas, son los PPD. Nos sentimos un poco postergados. ¿Qué le está pasando a su generación, a su grupo político que llegó al gobierno con los votos, tienen al presidente, pero no necesariamente están en el corazón de muchas decisiones? ¿Se sienten afectados por eso? A ver, yo no lo siento así. Porque hay dos almas, ¿no es cierto? Eso está más o menos claro en el gobierno. Sí, yo no lo siento así. Yo siento que este es un gobierno que, si bien con los votos llegó a través de una candidatura presidencial de una coalición política y se invita a otra coalición política a formar una alianza de gobierno, creo que más allá de los roces, las tensiones que pueden haber habido, que no hay que desconocer, se han generado también hartas conversaciones entre liderazgos de los distintos bloques que yo creo que ya no hacen tan simple la división entre dos bloques de gobierno, sino que yo creo que se entrelaza relaciones que van mucho más allá entre personas que dicen son más arrojadas y personas que quizás tienen una mirada quizás más conservadora, y con eso no quiero decir peyorativo, sino que decir, oye, atengámonos a las relaciones, a las correlaciones de poder que hay y tenemos que adecuarnos a eso. Otros dicen, oye, empujemos un poco más, pero eso ya no está tan dado. Y lo digo con harta como conocimiento de causa por la gente que hay en las distintas coaliciones. No está tan dado por alguien que es de una u otra coalición, sino por condiciones de arrojo en términos políticos que puedan tener uno u otro. Y no digo que unos estén bien y otros estén mal, porque estamos claros que tenemos minoría en ambas cámaras del Congreso. Por lo tanto, yo creo que esa convivencia es parte natural de un gobierno que tiene una agenda muy ambiciosa, que tiene minoría en ambas cámaras y que por lo tanto se debaten cuál es la tesis política para la cual avanzar, sumado a las contingencias que se han dado. Ahora, para terminar el punto, creo que en términos generacionales también se ha dado algo bien virtuoso, que yo creo que también con algunos tropiezos al comienzo, en los que obviamente se sacan aprendizaje, yo diría que hay una mezcla bien virtuosa entre quienes hemos llegado al Poder Ejecutivo. Yo estuve 8 años en el Poder Legislativo y estoy por primera vez durante ya un poco más de un año en el Poder Ejecutivo, con gente que viene con mucha experiencia. Lo digo desde el propio Ministerio, por ejemplo, tengo una subsecretaria de Niñez y Adolescencia que es una eminencia en materia de niñez y adolescencia, que es espectacular, y no somos de la misma generación, ¿no? Pero aprendemos mutuamente, y lo mismo pasa entre ministerios. Por lo tanto, yo diría que nuestra generación o nuestra coalición política en ningún caso está postergada, sino que hemos tenido que saber lo que significa gobernar entre distintas sensibilidades, tejer relaciones que ya no son antagónicas, sino que tienen que ser, por así decirlo, virtuosas, porque cuando uno invita
Eso a una coalición. Es en lo generacional, pero en lo ideológico pero cuando uno invita, han tenido que, por así decirlo, el subarrendatario, que es el socialismo democrático. Es que yo no encuentro que sea así. Han tenido que... Tienen más posibilidades. Yo haría otra analogía. Yo diría que lo que hace un gobierno cuando no logra la mayoría en una primera vuelta, invita a uno en la segunda vuelta, lo que hace es invitar a un partido de fútbol, por así decirlo, a un equipo. Sí. Y por lo tanto en el equipo dice, oye, ¿quién juega mejor en cada postura? Y ya da la sensación que está jugando mejor el socialismo democrático a nivel de protagonismo. Pero pasa por momentos. Esta semana le tocó a la ministra Janet Jara brillar, meter un gol de las 40 horas. Otras semanas han sido de otros, pero la gracia es que cuando uno trabaja en equipo, uno tiene que mirar el marcador. ¿Cuánto vamos? ¿Y el cuánto vamos es del equipo de gobierno completo, no es de un jugador. ¿Cuánto vamos u otro. ahora, ministro? Yo le dejo a la ciudadanía mostrar el cuánto vamos. Está cuesta arriba, pero yo creo que lo sacamos, como decimos en la Universidad de Chile, lo damos vuelta. Ya, o sea, está perdiendo. Estamos ahí. No, está perdiendo el partido, pero usted confía en que sea vuelta. Yo diría que el partido sea vuelta. Pero tiene que ver no solamente esta analogía del subarrendatario, quién tiene más posiciones en la mesa del comedor, quién tiene más asientos, ¿no es cierto? Que puede ser un poco bruto eso. Hay algo mucho más evidente y elocuente, que cuando el presidente lleva un proyecto sentido a la Cámara de Diputados y al Senado a votar, son algunos de los subarrendatarios, o los subarrendatarios son los que votan con el presidente, que es el que se sienta en la cabecera, y son sus propios socios los que le votan en contra de sus proyectos. Entonces, ahí hay más que una tensión implícita, es evidente. Yo creo que son roles distintos, porque el presidente no le toca... ¿Qué rol distinto es apoyar un proyecto y no apoyarlo? ¿No hay lealtad y no lealtad? Mira, al presidente no le toca jugar un rol en tanto su militancia de partido político ni de coalición. El presidente tiene que gobernar Chile. Y nosotros como ministros y ministras estamos al servicio de ese mandato. Por lo tanto, lo que se expresa en la Cámara de Diputados y Diputadas es la representación de la diversidad política que existe en nuestro país. Y yo no le tengo miedo a que se exprese esa diversidad. Por cierto que me encantaría que todos los proyectos que nosotros presentamos cuenten con la adhesión unánime de todos nuestros parlamentarios y fuéramos para adelante. Y quizás no ha pasado tan así. En los más emblemáticos sí, en la reforma tributaria los nuestros estuvieron ahí y que lo que pasó fue que desde la oposición política no entregaron los votos ni algunos sectores de centro político. Hay que tener más diálogo para eso, vamos a insistir, lo ha dicho el presidente porque es súper necesaria una reforma tributaria. Para la reforma de pensiones, todos los nuestros también están alineados. Para las reformas importantes del gobierno, en términos de nuestro programa, han estado. Para las de contingencia, la mayoría han estado. Y hay algunos que han hecho puntos que fue muy de evidente observaciones. La ley Naín Retamal, sobre todo en la Cámara de Diputados. Exactamente, y han habido algunos que han levantado ciertas alertas que luego, menos mal, creo yo, se corrigieron en el Senado con una conversación que se tuvo. Entonces, yo diría que no es fácil administrar esa diversidad que existe, menos aún cuando con esa diversidad tampoco te alcanza. ¿Es más difícil gobernar de lo que pensaron? Es bien complejo. ¿Es más y sobre difícil, todo en estos tiempos... ¿Es más difícil de lo que pensaron cuando eran, por ejemplo, líderes estudiantiles o diputados? Yo diría que dos componentes. Una es que efectivamente es más difícil tener la responsabilidad porque tienes que ejecutar y tomar decisiones mucho más complejas que cuando estás en la parte de la representación en el Congreso. Pero dos, las democracias, como se ha mostrado en el mundo, y hay varios estudios, está cada vez más compleja por los niveles de polarización, los niveles de instantaneidad de la comunicación y las noticias falsas. ¿Sienten que la oposición actual se ha comportado de la misma manera que se comportaron ustedes como oposición? Porque entiendo que el presidente Boric le agradeció a la oposición por el comportamiento que ha tenido en algunos episodios duros. Todas las oposiciones yo creo que se comportan distintos conforme a sus contextos. Y los oficialismos también, dependen de sus contextos históricos en las cosas que hacen. Yo creo que hay un desafío bien grande ahora, país, y hay una oportunidad para poder tener un acuerdo en el pacto fiscal, por lo tanto en reforma tributaria, para poder desarrollarnos los próximos años con las demandas que la ciudadanía está teniendo y también en materia de pensiones, que yo diría que son los dos donde hay probablemente quizás aparentemente más tensiones, pero yo creo que hay una oportunidad de poder zanjar esos dos temas, no como política de gobierno, sino como política de Estado. Creo que otras materias donde tenemos diferencias van a poder ser más fáciles de resolver. Por lo tanto, por ejemplo, en la cartera que me toca dirigir, estamos a cargo de, a fin de año, presentar un proyecto que es el de Sistema Nacional de Cuidados. Y yo creo que eso, a pesar de que tiene un enfoque, que tiene una definición política, de política pública, que yo creo que es súper beneficiosa para la población y particularmente para las mujeres y las personas que requieren cuidados, yo creo que vamos a poder encontrar harto consenso, como lo encontramos, por ejemplo, con la ley de TEA, de trastorno espectro autista, y otras que benefician directamente a la población. Ministro, ¿y quién va? Viene un periodo importante, como dice usted, de negociación, reforma de pensiones, reforma tributaria, etcétera, varios proyectos de ley. ¿Quién va a negociarlos con el Congreso si la ministra Analía Uriarte no está? A ver, yo primero le mando un abrazo, un saludo a Analía. Espero que se mejore lo antes posible. Porque... ¿Usted sabe cómo está ella?
la última vez que hablé por WhatsApp iba mejorando. Yo espero de verdad que se mejore lo antes posible. Por lo pronto está tanto, Macarena Lobos, que es una tremenda servidora pública a cargo de la SECPRES, y también está Nicolás Facuse, que era el jefe de la DIREPOL, de la División de Relaciones Políticas e Institucionales, subrogando la subsecretaría. Y creo que ese es el equipo político que actualmente contamos para tener conversaciones con el Congreso. Son gente que los parlamentarios y parlamentarias conocen de sobra, pero obvio que queremos que cuanto antes Analía pueda volver a sus funciones. Ya, ¿y saben si va a poder volver pronto a sus funciones? Lleva 34 días en que no ha podido aparecer. Entendemos que está enferma y que se le ha renovado su licencia médica el día viernes. Y le pregunto porque es un cargo, claro, es un cargo súper relevante y súper crítico. Entonces, lo conozco. Usted estuvo ahí. ¿Se puede mantener en momentos en que el gobierno necesita negociar proyectos clave, ¿cierto?, que eran fundamentales para este gobierno con el Congreso? ¿Se puede mantener al equipo que es subrogante, que el que usted acaba de nombrar? ¿O se va a tener que tomar una decisión distinta con respecto a la ministra Analía Urrea? A ver, primero yo estoy convencido que no hay nadie que quiera más volver que la propia ministra Analía Uriarte, ¿ya? En segundo lugar, el equipo, por así decirlo, subrogante, un equipo de primer nivel, que yo creo que tienen grandes capacidades de negociación. Y obviamente, mientras se da este proceso, las distintas carteras que tienen los proyectos, por ejemplo, si es que se trata del proyecto de previsión, la ministra Jara, si se trata del proyecto de reforma tributaria, el ministro Marcel, también tienen las distintas carteras que tomar un protagonismo y un trabajo permanente con las comisiones de su área para poder llevar adelante la preparación de terreno de esos proyectos de ley. Así que es un trabajo en equipo, insisto. Cuando alguien tiene que, lo sacan en camilla y lo llevan afuera porque le tienen que hacer un vendaje o le tienen que echar spray ahí para poder desinflamar, el equipo tiene que cubrir. Claro, pero muchas veces, porque la gente se accidenta o se enferma y es involuntario, ¿cierto? Así que no hay nada que hacer. Muchas veces a ese jugador lo reemplazan. ¿No están pensando hoy día en reemplazar a la ministra Analía Uriarte? No, yo no tengo ningún ámbito de competencia para esa decisión. Esa es decisión del doctor, es decisión de nuestro jefe. Por lo tanto, ahí yo me declaro totalmente incompetente. Yo sinceramente espero que ella vuelva cuanto antes porque es un gran aporte al gobierno. Todo el despliegue profesional y ministerial que tiene que ser usted lo tiene que hacer con el aparato estatal que tenemos, que contamos. ¿Usted comparte con el diputado Diego Ibáñez que hay que un poco hacer lo posible con este Estado neoliberal que tenemos y que es difícil trabajar en él? ¿Usted catalogaría este Estado de Chile actual como este Estado neoliberal? Y si es así, ¿hay que cambiarlo y cambiarlo hacia dónde? Porque vimos recién el proceso constituyente del 4 de septiembre que se intentó hacer un cambio profundo quizás para erradicar este Estado neoliberal al que se referirá el diputado Ibáñez, y la población dijo que mayoritariamente ese cambio no le gustaba. ¿Cómo evalúa usted ese dicho? ¿Cómo lo interpreta? ¿Lo comparte o no? A ver, es que yo separaría quizás el calificativo en dos partes, porque uno, me toca día a día trabajar con funcionarios y funcionarias que llevan mucho tiempo y que han aprendido mucho de sus labores y por lo tanto son especialistas en el área que llevan adelante. Son gente que viene de carrera, ¿no? Y por lo tanto yo diría que los funcionarios y funcionarias hoy día hacen todo el esfuerzo que está a su alcance y que está disponible dentro de los marcos que la ley les imputa. Y obviamente que el liderazgo que uno pueda aportar, que los equipos que van llegando puedan aportar en términos de empuje, de misión, de echarle para adelante, afecta, porque uno puede motivar también a las personas a ciertas metas, pero también hay ciertas políticas, y yo diría políticas, no Estado, ciertas políticas que tienen un carácter, en este caso, hiperfocalizado, con solicitud de ciertas demandas para poder conseguirlo, o sea, que lo hacen bien difícil. Y eso uno podría catalogarlo como de algo neoliberal. Y la pregunta es, ¿podemos cambiarla? Obviamente que hay cosas que podemos cambiar de ahí. Por ejemplo, te pongo un ejemplo de nuestra cartera para que ustedes lo puedan ver. Que alguien podría catalogar de neoliberal o no, pero nosotros tenemos hoy día el subsidio único familiar. El subsidio único familiar es una de las principales transferencias monetarias que se hacen mensualmente con vía de las personas que son causantes, es decir, a los niños, niñas, adolescentes y también a las personas mayores que estén en algún nivel de dependencia dentro del hogar. Y lo que teníamos hasta hace poco es que las personas tenían que ir a postular a la municipalidad, por así decirlo. Tenía toda la carga de la responsabilidad de poder obtener ese beneficio las familias. Tenían que ir a la municipalidad, pasar un trámite, hacer todo un proceso para que 3 meses después recién le pudieran dar la respuesta y a los 3 años que se cumplía el plazo del subsidio único familiar donde se mantenía, renovarlo. Y estaba la carga siempre en las personas.
¿Qué es lo que hicimos con este proyecto de ley que se aprobó para el bono marzo y para el bolsillo familiar electrónico, pero que pasó un poquito más piola? Es que nosotros automatizamos ese proceso. Entonces ya no va a ser un beneficio al que las personas postulan, sino que es un derecho que las personas tienen por el hecho de estar en una situación de vulnerabilidad. Entonces es el Estado el que tiene que hacerse cargo de ir a buscar a esas personas, a esos cientos de miles de niños, niñas y adolescentes que estando en el 40% de menores ingresos no estaban recibiendo subsidio único familiar. Entonces, nosotros nos ponemos la carga de ir a buscar a esas personas y entregarle el subsidio que mes a mes puede ayudarles en vestimenta, en alimentación, en calefacción, en transporte y por lo tanto, o en recreación, y por lo tanto, yo diría que hay espacio para que construyamos políticas que dejen esa como hiperfocalización, esa idea de lo neoliberal y lo hagamos. No tiene que ser tan pomposo, no tiene que ser algo donde se decreta de un día para otro, dejamos de ser un Estado neoliberal. No, día a día cada cartera puede hacer un esfuerzo grande en ir cambiando las políticas hacia un foco de derechos y no hacia un foco subsidiario donde todo el tiempo la carga está en las familias. Ya, pero usted entonces coincide con el diputado Diego Ibáñez en que los problemas que han tenido en este gobierno, su coalición, no es por falta de experiencia, sino por responsabilidad del Estado neoliberal. ¿No es un poquito soberbio? No, yo nunca diría... Eso dijo Diego Ibáñez. Yo nunca diría algo así. Yo diría... Usted habló de una superioridad moral en un minuto. Sí, y se la han sacado en cara hasta... Creo que ese episodio lo dejamos de lado después de varias conversaciones que tuve, porque por un lado creo que fue algo sacado de contexto y fue bien impropio decirlo de la forma que lo dije. Y ofrecí disculpas en su momento. Ahora, yo creo que nadie puede evadir las responsabilidades que tiene al momento que las ejecuta. No sirve ni decir, como lo ha dicho el presidente, no sirve ni echarle la excusa al empedrado, es decir, a los gobiernos que estaban antes, ni a las condiciones actuales que tenemos, ni tampoco a la experiencia previa que se pueda tener. ¿Pero les faltó experiencia a ustedes? Yo diría que hay experiencias distintas que se mezclan en el gobierno. Por ejemplo, yo estuve 8 años en el Congreso, yo estuve redactando proyectos de ley, yo estuve negociando con los gobiernos de turno, yo estuve en la Comisión de Hacienda, las comisiones de presupuesto, que son súper exigentes, y por lo tanto cuando llegué, muchas de las cosas que había que hacer sabía, y otras también las tuve que aprender de funcionarios que ya estaban haciéndolas, y por lo tanto todos los días yo diría que para cualquier funcionario público es un aprendizaje, y eso no es algo malo, es algo que yo creo que solamente la extrema soberbia podría decir alguien que está completamente 100% preparado para saber todas las funciones que establece la administración pública. Por lo tanto, yo diría que, tal como lo dijo el presidente, nosotros hoy día tenemos que responder, estar orientados a los resultados y no a las excusas de por qué no se logró algo u otra cosa. Giorgio Jackson, el ministro, iba a decir secretario, el ministro de Desarrollo Social, muchísimas gracias. Y familia. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Matías, Connie. Que esté muy bien. Saludos a la gente en la casa. Gracias, ministro. Y que gane la U hoy día. La U. Sí, pues, que tengan un año más tranquilo, que terminen el año respirando tranquilos. Gracias, Giorgio, que esté muy bien. Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta con el panel político aquí en Estado Nacional. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional. El domingo en la mañana nos acompaña la senadora de RN, Paulina Núñez. Paulina, buenos días todavía. Buenos días todavía. Gracias. Hola, Matías, buenos días. El senador Ricardo Lagos Weber, senador, muy buenos días, gracias por estar aquí. Muy buenos días, Matías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El diputado Jorge Alessandri, diputado de la UDI. Jorge, buenos días. Buenos días, Matías. Aquí. Y el diputado Gonzalo Winter, de Convergencia Social. Diputado Winter, muy buenos días. Buenos días, Matías. Buenos días, contertulios. A ver, este grupo de proyectos, 31 proyectos en materia de seguridad, calle sin violencia, que ya ha generado, todavía no están ni enviados, los que haya que enviar, y ha generado ciertas polémicas. Primero por la elección de las primeras comunas, después se supo que se amplió, ya ni siquiera son 30, sino que son más de 30, pero también porque se presentó como un gran proyecto transversal y acordado, y no se han enviado los proyectos. ¿Se puede comprometer un gran acuerdo si no sabemos los contenidos de esos proyectos? Y con la historia reciente de lo que ocurrió en la ley Nain Retamal, Paulina. Bueno, nadie puede pretender presentar un acuerdo, efectivamente, cuando ni siquiera ha conversado con los propios. No me voy a referir tanto al Senado, vimos en la Cámara cómo la bancada, diputada de Renovación Nacional, inmediatamente salió a exigirle al presidente de la Cámara que si había hecho un acuerdo liderando, lógicamente por su rol que juega la Cámara, mínimo tenía que ir consultando con las bancadas qué proyectos o mociones de los parlamentarios podrían eventualmente ser considerados para que cada uno sienta que está empujando o que es parte de un acuerdo. Eso es un acuerdo, de lo contrario
hay un acuerdo en base a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a lo que yo quiero priorizar, y por lo tanto yo ni siquiera hablaría de un acuerdo. Pero más me llama la atención, Matías, que esté el presidente del Senado, el presidente de la Cámara, y no haya llegado al gobierno. Eso fue lo primero. Luego el gobierno termina sumándose, pero no llega la ministra Toa. Ahí no llega porque hay un desorden crónico en el oficialismo. Y ese desorden crónico no le ha permitido empujar una agenda de la que hoy día saben que es necesaria, que es urgente, pero porque hay falta de convicción, porque sus propios parlamentarios después no se la van a votar, no la van a apoyar. Lo vimos con la ley Naini Retamal, por lo tanto menos van a atreverse a aparecer cuando hay un listado de 30 y tantos proyectos. ¿Cuáles son las más complejas, cree usted, Paulina? Las que siente que, comillas, usando sus propias palabras, no se van a atrever a apoyar. No, todo lo que sea reforzar las atribuciones, las facultades de las policías, de las Fuerzas Armadas, no les gusta. Por ejemplo, cuando se habla de reglas del uso de la fuerza, yo lo primero que diría es, cambiemos el título y hablemos del uso legítimo de la fuerza del Estado. Si el Estado no detenta exclusivamente y legítimamente esa fuerza, vamos a terminar con la población armada, como lamentablemente ya lo estamos viendo, pero además hay una cuestión ideológica de origen que es letal para el partido. ¿Hay líneas rojas en esa materia, Gonzalo Winter? ¿En regulación del uso de la fuerza? En materia de esto, o sea, temen que en este paquete de proyectos que lleguen, ¿hay algunos donde ustedes tengan la complejidad de votar como ocurrió en la ley reciente? Sí, lo que pasa es que también yo creo que lo que nosotros esperamos es que se dé un debate racional en donde, digamos, nosotros tenemos un problema muy grave de violencia y de crimen organizado en nuestro país y los distintos países en el mundo que han atravesado por esto no han encontrado la bala de oro, ¿cierto? Sino que han encontrado que efectivamente es muy complejo y que cuando tú aprietas por un lado, ¿cierto? Como los globos, se infla por el otro. Entonces, de hecho, el ejemplo que puso el abogado Francisco Cox, que me parece súper interesante, que es un especialista en estos temas, que además no es un hombre a pro de dignidad, ¿cierto? Que es que yo creo que él lo manifestó muy bien, dijo, la fuerza pública debe tener margen de acción para realizar su trabajo, pero también debe tener límites y fiscalización de esos límites, porque si no, tú estás generando un nuevo nicho de potenciales abusos y corrupción. Y el ejemplo mejor es México, en donde el narcotráfico se instaló a través de las policías. Yo no estoy diciendo que las policías chilenas sean corruptas en ningún caso. Lo que estoy diciendo es que las policías de cualquier lugar del mundo son una institución compuesta por seres humanos, como el Congreso, como el periodismo, como los canales de televisión, y por lo tanto tienen que tener límites para que no estés provocando en la ley cierto nicho. Entonces, ¿qué es lo único que yo espero? Y ve trazos de eso, ve trazos en toda la discusión, posibilidades que puedan llevar a que... Yo te voy a manifestar mi posición. Yo veo que todos estos proyectos de ley pueden salir de manera positiva y pueden salir en su idea matriz siendo una contribución al país. Lo que podría dañar el asunto es que la discusión, en vez de darla artículo por artículo, racionalmente, siendo con cierta buena fe, hagamos una campaña de agitación para declarar que el que está al frente, si es que está en contra de un artículo de 100 o considera que la redacción es distinta, en realidad está o a favor del narcotráfico, o a favor de que maten gente, o a favor de la corrupción, o a favor de lo que sea. Diputado Alessandri, me imagino que usted está de acuerdo, como cualquier ciudadano, que si se le dan facultades tiene que tener a una policía o a las policías tiene que ser con límites para poder fiscalizarlo y que no se produzcan abusos también. Por supuesto que sí. Primero, celebrar un poco que el senador Coloma insta a este acuerdo, despierta de alguna manera al Ejecutivo y le dice: tenemos que llegar a un acuerdo legislativo. También se suma Vlado Mirosevic por parte de la Cámara y ellos ponen las facultades que ellos tienen sobre la mesa, que es establecer las tablas en la sala del Senado y en la sala de la Cámara. Después tendrá que haber una discusión en las comisiones sobre el detalle de los proyectos y ahí entran otras instancias, pero creo que como señal es positiva. Y por supuesto que cuando hablamos de reglas de uso de la fuerza tenemos que mirar el contexto en que estamos. Chile está en una crisis grave de seguridad. ¿Sirven unas reglas de uso de la fuerza muy suaves, muy modernas, muy casi de país escandinavo? Yo siento que no sirven. ¿Sirve ponerlos en una ley que es más difícil de modificar o tiene sentido que las reglas de uso de la fuerza sean para cada caso? Es lo mismo el militar que está en Colchane con el carabinero que resguarda la protesta, con el policía de investigaciones que enfrenta el crimen organizado en un barrio de la región metropolitana. No es lo mismo. Y la ley te pone más rígido este tema. ¿Pero crees que no debería haber ley o que esos criterios deberían ser incorporados en la ley? Quizás la ley debiera ser un criterio general y después hubieran decretos para el caso concreto. Esto viene de otros países, las reglas, las rules of engagement, ¿cierto? El problema es que los jueces, al aplicar estos decretos, decían: no me traiga a mí un decreto, tráigame solamente la ley. Y terminaban juzgando a un carabinero con las mismas reglas de un civil que había frustrado un asalto en la calle. Entonces, tenemos que llegar de alguna manera a que sea considerado por los jueces,
pero que tenga la flexibilidad necesaria para poder enfrentar cada caso. Antes que Ricardo intervenga, sobre la fiscalización o los límites, si es que se le dan muchas atribuciones a las policías, ¿no teme usted, lo que dice el diputado Winter, que eventualmente ocurra algo similar a lo que ocurre en el caso de México, donde los problemas entraron por la policía porque tenían pocos límites? Me parece que si queda muy bien definido, lo que hicimos en la ley Laín-Retamal es una presunción, pero evidentemente en un tribunal puede ser revertida y puede ser probado que hizo algo distinto. Yo creo que quedó en pero duda, si el uso de la fuerza legítima no está respaldado, las policías finalmente no van a atreverse a usar esa fuerza y van a quedar en entredicho. Ricardo Lagos. Sí, no, es que son varias cosas. Varias cosas. Un tema puntual, Jorge, precisamente para evitar lo que hacían los jueces, de que dice, mire, elegí al juez, para así decirlo, esta parte me convence que esta parte no me la traiga, es que se quiere llevar a norma legal, ¿ya?, las reglas del uso de la fuerza. Eso es lo que se está buscando. Segundo, coincido con lo que se ha dicho acá, de que uno tiene que darle más atribuciones a las policías. Claramente tenemos que darle más atribuciones a las policías, que es lo que hicimos en la ley Laín-Retamal y los otros 4 proyectos que se aprobaron, les quiero recordar. Se aprobaron 5 proyectos en 12 días o 7 proyectos en 12 días, ¿ya? Que apuntaban a este tema, ¿ya? Ciertamente tiene que tener límite, no me gano ningún premio de la inteligencia con eso, pero tenemos que darle racionalidad, proporcionalidad. Hay una presunción y se puede revertir ante los tribunales de justicia, y eso es lo que había que empujar. Y quiero decirlo acá, que habrá una polémica, es que lo que se hizo esa semana, que fue muy tensa, fue tensa esa semana, fue tensa para el gobierno, ¿ya?, es que el gobierno lideró una fórmula para mejorar lo que salió de la Cámara de Diputados. Lo digo con mucho respeto, lo que salió de la Cámara de Diputados era un exceso desde el punto de vista precisamente de los límites, ¿ya? Y eso fue lo que se trató de corregir en el Senado con mucho esfuerzo. Y eso fue algo que lideró el gobierno con las fuerzas políticas en el Parlamento de ambos sectores. O sea, esto fue negociaciones o conversaciones, que ustedes quieran llamarlo, muy difíciles, pero llegamos a un entendimiento que se aprobó por una muy buena mayoría, en donde yo lamento que no todos apoyaron la decisión final del Ejecutivo de liderar ese mejoramiento del proyecto. ¿El exceso que había en ese proyecto original o cómo salió de la Cámara de Diputados? Creo que podíamos correr el riesgo de que efectivamente se pudiera entender de que las policías iban a tener, si usted quiere, por ponerle un término que se entienda, algo de manga ancha o resoluciones demasiado fuertes en la forma de hacer el uso de la fuerza, ¿ya? Y eso fue lo que se morigeró, se acotó, se le dio un espacio mejor, que fue lo que nos permitió, como Ejecutivo, y esto que es muy importante. Se me ha dicho que es verdad, que esto es un proyecto que venía de iniciativas parlamentarias, pero al final del día, cuando sale la Cámara de Diputados y la ministra del Interior, Carolina Toá, a partir del gobierno, lo hace suyo junto con las Express, con los subsecretarios Monsalve y Vergara, etcétera, y al final eso tiene el respaldo del presidente de la República. Entonces, eso es una propuesta final que, escapa a la autoría de un sector y pasa a ser una propuesta global. Nos habría encantado esa presencia del Ejecutivo en la Cámara. Estuvieron las puertas abiertas de la Comisión y no estuvieron tan presentes como en el Senado. ¿Y sabes por qué, Jorge? Y estaba escuchando atentamente a Ricardo, porque yo creo que el problema... os lo voy a decir de esta forma, la ministra Toá está condenada al fracaso, no por ella, sino porque, ¿y por qué se entiende mejor en el Senado? Porque tiene menos apruebo de dignidad. Cuando llega a la Cámara, el gobierno tiene 2 coaliciones, y hay una que cuando trata de avanzar por un camino, la otra coalición lo desvía. Entonces, no es la ministra, permítame decirlo, Carolina Toá, que tiene que ordenar apruebo de dignidad. O sea, si no puede ser que el presidente del partido, del presidente de la República, termine marchando o no le dé el apoyo. O sea, eso, cuando tú estás gobernando, se traduce en una ingobernabilidad y termina de una u otra forma el presidente de la Cámara. Es aludido directamente con solamente porque es de ese partido. Entonces, en la Cámara, como hay mayor presencia pro dignidad, la ministra Toá no tiene esa capacidad, aunque lo quiera hacer, de lograr un acuerdo como sí lo hace en el Senado, conversando. Ricardo, estuvimos todo el día, terminamos a las 3 de la mañana, todos con el ánimo de poder lograr un acuerdo y sacar una cuestión mejor para el país. Yo quiero hacer una precisión. La ley Retamal en realidad es una indicación a la ley Naim. Se votaron, no sé si 6 o 7 proyectos de ley esa semana. De esos 7, 1 es Naim Retamal y la polémica en torno a la presunción de legítima defensa privilegiada es un artículo de la indicación que es Retamal. Ya, pero lo más... Entonces, en el grueso, yo te diría que en más del 85% de lo que el gobierno apoyó esa semana, en realidad Prodignidad sí estuvo
Pero en lo crítico... El corazón. Pero en lo crítico, no, pero en lo crítico, perdón, yo quiero defender que ese artículo no era un artículo propuesto por el gobierno, era una moción parlamentaria, y que efectivamente cuando queda mal redactado un proyecto y los mismos jueces te dicen yo no sé cómo voy a poder aplicar esto, uno como legislador tiene que, digamos, responder a esta historia. Pero espera, que yo quiero hacer una precisión, porque quiero decir dónde hay irracionalidad en el debate, que es lo que yo estoy denunciando, que es cuando se nos exige que en vez de legislar bien y que las leyes queden, ¿cierto? Porque hacer una ley es como hacer un motor. Cada tuerca, cada perno tiene que estar en el lugar que corresponde para que se produzca el efecto deseado. Yo voy a poner un ejemplo de irracionalidad del debate, que es lo que va echando a perder la discusión legislativa y que esas pasiones terminan echando a perder las leyes y generando el efecto contrario. Cuando la ministra Tovar en una entrevista dice que, a grandes rasgos, no lo voy a citar textual, pero el espíritu de lo que dice, si un ser humano dentro de la República de Chile muere a balazos, tiene que proceder a una investigación. Ya sea carabinero, ya sea en legítima defensa, ya sea lo que, para determinar que fue legítima defensa, eso se debe investigar. A mi juicio, siempre que un ser humano muere a balazos, tiene que investigarse. Y alguien, a través de una metodología relativamente científica, tiene que decir, aquí lo que ocurrió fue esto. Eso es lo que plantea la ministra Tovar en una entrevista, y entonces el periodista le dice, o sea, habría que dudar de la palabra de carabineros. Y ella le dice, más que dudar de la palabra de carabineros, hay que investigar. E investigar significa chequear lo declarado con lo que las pruebas te van diciendo. El problema es que se mete mucho más al detalle. Espera. Carolina Tovar. Cuando la ministra del Interior de un país dice algo tan sencillo, tan obvio, tan indiscutible, como que si un ciudadano muere a balazo, eso debe ser investigado, y aparecen parlamentarios de derecha que miran a la Cámara a los ojos y le dicen a Carabineros, la ministra Tovar se está riendo de ustedes y está a favor de que los maten, eso es echar a perder la discusión pública. Eso es quitarle racionalidad, eso es agitar a una institución del Estado, Jorge, eso es politizar a una institución del Estado. Ricardo, y es tiene la palabra un peligrosísimo. segundo y Jorge. Que son dos cosas que son dos planos que se tienden a tocar, pero son distintos. Respecto a la votación de la Irma Ramal, y ahí, Gonzalo, quiero decirlo, tengo una diferencia. El gobierno sí fue un artículo, pero ese artículo el gobierno lo hizo suyo, de minuto que logró un entendimiento muy difícil para tratar de conciliar y obtuvo el respaldo en el Senado. Y ocurre que no fue una votación aislada, fue toda Prodignidad que rechazó eso. Toda Prodignidad. Sí. Entonces, en esto no rechazaron el artículo, una lectura rechazaron el artículo de la ley. Pero quieren que demos la discusión. Otra lectura. Pero quieren que demos la discusión jurídica de la redacción, porque yo la doy feliz. Gonzalo. Tengo todas las ganas de darla. Es que ocurre que ya no estamos para discutir el tema jurídico, porque hay dos planos. Si me reprochas una votación de un artículo, yo digo, discutamos del artículo, si no, no puedo defenderme. Lo que queda políticamente es que una decisión del gobierno de llegar a un entendimiento con distintas fuerzas políticas transversales, hubo un sector, una de las coaliciones del gobierno, que dijo, no respaldo esa decisión del gobierno, no respaldo esa decisión del gobierno. Que quedó redactado, Fabiola Campillay debería irse detenida por presuntamente atacar a un oficial del favor, ¿sabes qué? Y yo sé que los jueces no lo van a aplicar así. O sea, tú estás diciendo que el presidente Boric avaló eso. No, que avaló un artículo que está mal redactado y que finalmente los jueces lo van a terminar aplicando bien. Hizo una propuesta y no fue respaldada. Y políticamente eso tiene un impacto. Entonces, eso por una parte. Y eso hay que hacerse cargo y vamos a seguir trabajando para poder ponernos de acuerdo al interior del gobierno con una mirada conjunta. En este plano se fracasó. Se fracasó y se le dio de espalda al presidente. No a la ministra Tovar y todas esas críticas injustas. Segundo, sí coincido contigo en algo, y yo que tengo aquí a los colegas de la derecha, es que efectivamente se quiere utilizar y se utiliza el tema de la seguridad y la delincuencia que afecta a millones de chilenos en el día a día. En el día a día. Esto no es para la política, esto es del día a día terreno. Ahí yo llamo a hacer una mirada un poquito más, ¿cómo se llama?, de colaborar un poco más en la lucha. Si queremos evitar lo que ocurre en México, lo que ocurre en Ecuador, que el presidente le dice, ármense porque ya el Estado se entregó, para evitar eso, no podemos estar trabajando en función, entre otras cosas, de lo que ha ocurrido el 7 de mayo. Lo digo con mucho cariño, aquí termino, Matías. Aquí estamos discutiendo nosotros, pero hay un elemento que anda dando vueltas aquí al 7 de mayo, en que la derecha está atrapada, está cooptada por un partido. Entonces tienen que endurecer sus posiciones y tratando de maximizar un rédito político que creo que no es sano, porque ya está hecho el punto. Jorge Alcende tiene la palabra. No sí, a propósito de lo que decía la ministra del Interior ese día, por supuesto que una ministra del Interior tiene que decir que cuando muera alguien en un país se investigue, pero ella se mete al detalle y dice, lo que hay que preguntarse es si el balazo fue para evitar el choque, el atropello, digamos, del carabinero, o fue posterior.
Pero esas son las Y preguntas de eso una investigación. evidentemente es primero meterse en lo que va a ser el fiscal y todo el trabajo de investigación. ¿Ustedes sintieron que la ministra Toá le Quitaba el piso, por supuesto, ¿Pero por qué? ¿En qué momento? porque en cualquier país del mundo si un auto atropella a un carabinero, Sí. otro carabinero tiene derecho a derribarlo y detenerlo. De acuerdo. Porque ese mismo auto puede atropellar a otro carabinero o una familia que va cruzando 2 cuadras más allá. Pero lo que dijo la un ministra peatón Toá es que cualquiera. quienes tienen que investigar No. tienen que hacerse esas preguntas y responderlas Porque es con que han métodos habido muchos científicos. casos de Eso gente es que todo. asaltan en sus casas y le han pegado el balazo con arma inscrita al ladrón que iba corriendo hacia afuera y el juez dice, mire, ya no había peligro inminente porque el ladrón se iba arrancando de usted, preso. Y esos casos los tenemos. Y esos casos los conocen los carabineros. Sí. Entonces, cuando le dicen, mire, no fue para evitar el atropello, usted habría que ver para qué disparó. Si en un país no se puede disparar a alguien que arrolló a un carabinero con un auto, de verdad. Pero eso no cerramos es lo que puerta dijo la por ministra fuera. Toá. Perdón, es que eso no no es lo que... exacto. Todo eso lo va a Eso no determinar es lo que los dijo, jueces, los eso fiscales. no es lo que dijo la ministra Toá. Lo que dijo la ministra Toá es que todo lo ocurrido en esa situación debe ser investigado a través de la ciencia. Pero cuando ustedes, y creo que tú has sido parte de esto, Jorge, le Puso dices el a caso carabineros concreto del le dices a narcopeligro. Carabineros de Chile que su superior jerárquico, la ministra del Interior, está a favor de que los maten, No, le estás no he dicho haciendo eso jamás. muchísimo daño al país y es de una Jamás. responsabilidad tremenda. Jamás. Yo creo que, a propósito de lo que decía Ricardo, y me quiero hacer cargo, hoy día, sinceramente, con la situación tan compleja que tenemos en el país, si hay alguien que pretende estar con la calculadora en mano, a propósito que el 7 de mayo a lo mejor alguna todo esto hay tan poco ambiente que a lo mejor ni siquiera lo contextualizaron, Ricardo. Claro. Elecciones los consejeros Oye, constitucionales. Les recuerdo que hay elecciones el 7 de mayo, lo que están viendo en la tele. Estoy complementando tu reflexión. Tienes razón. Pero déjenme decir algo en serio. Yo creo que en el gobierno y en parte de las coaliciones hay un problema de credibilidad. Ni siquiera voy a entrar en el debate de cómo votaron antes o lo que dijeron, los videos, los TikTok o lo que sea. No, voy a decir ahora. No les gusta que las Fuerzas Armadas estén en la frontera en el norte del país. ¿Y a ti En la sí? región de Antofagasta. O sea, a mí me parece necesario, pero no es A una mí, situación ideal. Bueno, no sé si no nos detengamos en la semántica del me gusta. O sea, ¿Cómo es si tú lo necesario, propusiste? era urgente, ha disminuido Votamos el a favor. ingreso ilegal. Entonces, claro, ahora, Gonzalo, pero gracias a una ley que nace además de la banca nuestra, que es la infraestructura crítica, que evidentemente se fue mejorando como debe ser. Y que la terminamos votando Pero hay a favor cuestión, una vez insisto, mejorada. de convicciones, de incomodidad, hasta de complejo, yo me atrevería a decirlo. Entonces, cuando uno habla de dichos más o menos de un ministro o una ministra de Estado, de un parlamentario, ¿qué vemos nosotros a propósito de la reflexión que hacía Ricardo? Vemos que directamente no les gusta, están incómodos, no creen en eso de que, aunque sea necesario, las Fuerzas Armadas tienen que estar ahí. O sea, si las Fuerzas Armadas están en la frontera controlando la migración irregular, que es otro de los grandes temas que a los chilenos hoy día les preocupa a propósito, de los delitos importados, del sicariato que antes no lo teníamos, del narcotráfico, del crimen organizado, etcétera, etcétera, es gracias a una moción parlamentaria, no porque el Votada gobierno a haya favor dicho por mí. vayan, hay estado de excepción en una zona determinada, tipo lo de la macrozona sur. Entonces yo sinceramente creo que acá hay un tema más de fondo, que hay una incomodidad, que no les gusta, que no van a avanzar en este tema y que cuando salen estos dichos al final del día lo que aflora es lo natural, es lo que están pensando y No es, sintiendo. primero, no son todos. ¿ya? No, es que esto es muy importante, porque el presidente de la República, salvo tal vez en un tema, que es el tema indulto, en todos los demás temas, el presidente Gabriel Boric ha tomado, a mi juicio, su decisión política como presidente de Chile, creo que ha ido en la dirección correcta. Infraestructura crítica, macrozona sur, estado de excepción. Yo le creo su reflexión, pero si eso no se traduce en voto en el Congreso, entonces no sirve de nada. Han sido escasos. Es que quiero, no, te voy a defender por dignidad porque yo tengo una diferencia profunda con lo que hicieron en la votación hace 10 días. Sí. Profunda. Creo que fue un daño pero muy los fuerte. Otros tres que mencionaste los votamos a favor. Pero están votados a favor y eso está así. Y hay que reconocer que el presidente en esto no se ha perdido. A lo que sí creo también, y esto es algo que tal vez hay sectores que le complica más, pero a mí no me complica y a mi sector tampoco, que para enfrentar el crimen organizado es otra cosa. El crimen organizado no es delincuencia habitual. No. Y esto requiere entonces medidas extraordinarias. Una estrategia. Requiere una mirada distinta. Hay que fortalecer más, hay que dar no solamente más recursos económicos, hay que dar tal vez más flexibilidad a la hora de actuar. Unas RUF especiales, entonces. Exacto, sí, no unas RUF para tiempos de calma. No, pues, porque es que no estamos. Y como tenemos, y esto no es de Chile.
Esto está ocurriendo en varios Pero, países claro, al eso mismo se tiene que tiempo. traducir los 31 proyectos, por ejemplo, Entonces, la ley de... no hay recursos, por ejemplo, para la ley de inteligencia, de poder modernizar nuestro Paulina, sistema de eso también pasa Pero- porque no se bajen de la mesa de seguridad y que no voten en contra de todo el presupuesto del Ministerio del Interior para hacer punto y ganancias Ese fue políticas. el único gran error del presidente de la República. Yo no sé Perdón, cómo la ministra del perdón, Interior perdón, siguió en su cargo al día recién- siguiente, debería renunciar y se debería ir. Recién Arréglesela cuando solo. Ricardo Lagos-Weber dice que, salvo un tema de indultos, el presidente de la República no se ha A eso perdido me- y ha No, votado no, bien. no, a mi juicio, de manera como yo veo la vida. Sí, pues, como lo ve Ricardo Lagos-Weber. Yo veo que Gonzalo Winter asiente. ¿Sabes? ¿Cómo? Lo sentí, que asentía, estaba asintiendo con el gesto corporal al menos. Tu lenguaje Decía- corporal te delató que lenguaje estás de acuerdo corporal. conmigo. digo. ¿Usted Que sostiene tenemos grabado, ¿eh? o usted está de acuerdo con Ricardo Lagos-Weber en que en tema de indultos el presidente de la República No, se equivocó? yo le aprendí a Ricardo Lagos Weber que hay que respaldar las posiciones del presidente. Sí. O sea, no está de acuerdo en Se lo eso. aprendí en Es la que yo última- pensé, en la me última equivoqué, tanda. disculpe, pensé que No, error, Gonzalo, lo que yo un error. estaba planteando es que yo no entiendo si el presidente de la República dispone a las Fuerzas Armadas en la frontera y eso efectivamente reduce el ingreso de personas ilegales con el voto a favor de nuestro sector. Lo mismo con la macrozona sur, etcétera. ¿Por qué Paulina nos imputa como ajenos Porque actos llevamos meses que en y los el gobierno hechos, lleva un año y medio. que en los hechos, que en los documentos Del primer son día actos que le hemos propios? estado pidiendo un estado de excepción Entonces, de manera quizás transversal. la todos los decisión que diputados y tiene que senadores. tomar, la decisión que tiene que tomar la moneda, Carolina Toá o quien esté ahí tomando esas decisiones, es si van a apurar estos 31 proyectos rápido, pidiéndole votos a Chile Vamos, ¿cierto? Oposición. ¿Están los votos de Chile Vamos? O, por supuesto que sí, para todos los proyectos que fortalezcan, eso es lo que yo refuercen, considero errado. persigan. Menos, Jorge debería decir, tengo que revisarlo. pero también... Eso es ver el debate No, pero racional. sí, de los 31 hay pero 27 que vamos a ir a ya existen en el discutir, texto. Gonzalo. O si se va a demorar un año y medio en convencer a Prueba de Dignidad, voto a voto. No, pero eso no tiene ¿te das cuenta? sentido. Jorge, Eso no tiene eso, sentido. ¿sabes qué pasa? Es A la que eso gente le da que lo tú- mismo quién votó al final, qué bancada Jorge, votó, sí o no. Es si pero sirvió o no está de sirvió más. el proyecto, Jorge, a la estuvo de PDI, más. al que sea. Esa frase, perdóname, no ayuda a lo que tenemos que hacer. El año y medio de No, convencimiento. cuando dice, si vamos a estar un año y medio convenciendo de Prueba de Dignidad, ¿sabes lo que haces con eso? Dejas sin efecto todo lo que dijiste antes que te preocupa la seguridad. Para Porque- nada, pues. No, porque entonces el tema del tono, el tema de la actitud con que tenemos que abordar esto, es lo que acabo de señalar, que se politiza rápidamente el 7 de mayo y pegarle a un gobierno. O sea, el gobierno combatir el crimen decidió organizado llegar a un es acuerdo. muy Se complejo. postergó un anuncio conjunto de la ministra Toá con los presidentes de ambas Un poco cámaras. fallidos. Sí. Está bien, pero ¿por qué Es que se no. hizo? Para informar en consecuencia a todo el comité político, al resto de los ministros, etcétera, para incorporar. Se prefirió esperar 12 horas, no salió muy bonito si ustedes quieren. Yo creo que podría tener que hacerse igual, pero no importa, se informó. Entonces, ¿para qué parte estuvo de la base que la Prueba de Dignidad va a estar un año y medio? O sea, Porque es el que- presidente de un partido protestaba afuera Está mientras bien. votábamos la ley. ¿Y tú crees que no van a sacar una conclusión respecto Eso- a aquello? ¿Tú algo crees que dice. eso no- Perdón, Jorge. ¿Tú coincides que eso no fue bueno, no es cierto? Jorge, Yo coincido igual que tú que no la fue bueno señal- y que le generó un daño al gobierno. ¿Tú crees que esa colisión no lo ha Al visto? país más que al gobierno. Jorge, Bueno, ¿cómo pero- votaste Pero no el presupuesto reaccionan, en el Ricardo. Sí, es que- reaccionan. O sea. Los proyectos van a salir y son de distintos tipos. Son de los 31 proyectos, algunos que son de corto plazo, otros de mediano plazo y otros son más Son tres largos. tiempos. El Ministerio de Gonzalo Seguridad, Winter. Ciberseguridad, etcétera, No, va a tomar tiempo. lo que pasa es que- Pero lo la que pasa- actitud tiene que ser distinta. Yo lo invito realmente. ¿Ah? Lo que pasa es que ¿Quieren la- derrotar la delincuencia? Lo de la tregua que se habló, Mira, tómeselo en Matías, serio. Matías, Salgamos la complejidad de lo que es el crimen la pelea organizado La tregua es para todos. nos lleva a tener Sí, una pues. discusión que debiese ser mucho más profunda y que excede los marcos a los que estamos acostumbrados de izquierda a derecha. Entonces, cuando dicen, no, si el problema es Prueba de Dignidad porque no se subió en esto, yo les pregunto lo siguiente. En la última ley de presupuesto, la ley de presupuesto 2023, el gobierno estableció un aumento en el presupuesto de seguridad, un 4,6, el más alto aumento, no sé, en 20 años. Yo les pregunto, Jorge, ¿lo votaste a favor? Yo sé que Paulina lo votó a favor, pero Jorge no, lo votó en contra. Y con eso quiero ser muy claro, yo no creo que Jorge Alessandri esté en contra del combate a la delincuencia en ningún caso, en ningún caso. Creo que fue parte de una estrategia legislativa para hacer un punto, etcétera. Pero si yo me colgara de eso para hacer que el programa se trate de que Jorge Alessandri está en contra de Carabineros porque votó en contra de su presupuesto, voy a echar a perder la oportunidad de dar un debate profundo y serio sobre, Ya, pero sobre el Gonzalo, combate yo al creo crimen que organizado. profundamente, y a propósito de lo que ¿Tiene dice algo que Ricardo, decir, Jorge? que hoy No, es que por no, hoy... no me alcanza el papel para anotar todas las votaciones de Gonzalo Winter Ve, en eso- contra de eso cosas es- positivas eso es lo que en los echaría a últimos perder. 5 años que lleva en la Cámara. O sea, Te presto. robo de madera, en fin, el artículo El corazón de Naín Retamal, Ley Juan Barrio. Eso es empate. Pero se trató Podríamos- 2 pero- semanas de... No, es no, un no es empate empate, es Pero 1 a Jorge, 20. No, porque justamente yo Empate estoy jamás, diciendo, goleada. Ya, pero- yo estoy diciendo que el voto de De a uno, Jorge, de a uno. el voto de Jorge
no significa que él esté en contra del combate al crimen organizado. Mi punto es que si nos pusiéramos a discutir de eso, se echa a perder la necesidad de un debate técnico. Sabemos profundo. todos los que miramos esto que votar en contra a veces es una estrategia legislativa o política de mediano y largo plazo. O porque estén lo han hecho los dos lados. Darle un hecho. peso a los presupuestos de transporte, darle... Bajarse a la mesa de seguridad. Pero claro, yo creo que dado lo que estamos viviendo, con todo lo que ha ocurrido, el esfuerzo que ha hecho el gobierno, más allá de la votación, que yo no comparto lo que hizo Prueba Dignidad, no lo comparto, lo critico, creo que fue dañino. Creo que quedó, ya está hecho claro. punto. No, es que no me voy a cansar porque me sorprendió. Me sorprendió. Pero es que reaccionan, se va a reaccionar. Se va a reaccionar, ¿sabes por qué? Porque lo requiere nuestro país, lo requiere. Paulina, entonces no sigamos con el empate, no miremos para atrás. ¿Para qué hablar de la puerta giratoria, todas esas cosas? ¿Para qué? Hablemos del plan Calle Segura que... Paulina Núñez. Hoy por hoy los principales adversarios del gobierno no están en la oposición, están en Apruebo Dignidad. Y cuando yo digo que hay que reflexionar es para que eso se note no solamente en las votaciones, sino que en las propias entrevistas, en salgo a marchar o mejor me quedo adentro apoyando al gobierno. Entonces... Cuando nosotros tratamos de empujar agendas, que además toda la vida hemos tratado de defender, toda la vida hemos estado por tener un poco más ordenado el país. En el caso de la migración, hace 9 años atrás, a mí me tocó interpelar a un ministro interior de la presidenta Bachelet, al ministro Fernández. Y la verdad era como que uno le hablaba y era un mundo paralelo. Lo que hoy día le preocupa, estuve en Concepción, en Chillán hace 2 días atrás, hoy día todo el país... En el norte nos preocupaba hace 8 y 9. Entonces, el abandono del Estado, y permítanme decirlo, del Estado, de todos los gobiernos que hubo antes del gobierno del presidente Boric, ha llegado a tal punto que hoy día no cabe otra que no solamente quedarnos en la reflexión y que eso se note en el actuar. Ahora, el que se note en el actuar, yo espero que, como decía Jorge, estos 31 proyectos, por ejemplo, se prioricen, tengan urgencia, no haya recorte de recursos, de presupuesto, pero también en las señales políticas no hay espacio para más errores de los ministros o de las ministras, o de quienes hoy día presiden los partidos oficialistas, o de las bancadas del gobierno. No hay espacio para esos errores. Concuerdo con Paulina, no más señales erróneas. El director de Migración el otro día, por ejemplo, que hizo una frase, después se retracta, en fin, más allá de los recuerdos de antes. Y sumar 2 cosas a lo que nos ha pedido el fiscal nacional. Además de estos 31 proyectos, el fiscal nacional nos ha dicho que tenemos un problema grave con los indocumentados. Personas que entran o mienten sobre su identidad o no la tienen o la pierden. Crear un registro nacional de migrantes, nosotros vamos a empujar eso en la Comisión de Seguridad, y la obligación del Estado de enrolar cuando haces cualquier trámite en el Estado y no tienes cómo identificarte. La Contraloría le dijo a Gendarmería que en algunas cárceles tenía 40% de los privados de libertad que no estaba seguro quiénes eran. ¿Y eso por qué es importante? Porque no sabe si son primerizos o si son delincuentes con un prontuario, poder segregar, poder tratarlos distintos. ¿Están de acuerdo con un registro nacional de migrantes ustedes, Ricardo? O con el Gonzalo? criterio Valencia, que y yo valoro y celebro. ¿Y qué significa enrolar? Que tú vas a tener una operación de emergencia, por ejemplo, en un hospital público, por supuesto que te atienden por tu derecho humano, pero si no estás enrolado te enrolan las 10 huellas, la cara, para que de ahí en adelante Chile sepa a quién atendió y quién eres. ¿Ustedes en eso están de acuerdo? Sí, claro. O sea, lo que pasa es que depende para qué se usa, pero toda persona que habite la República de Chile tiene que ser capaz de manifestar cuál es su nombre, cuál es su historia, cuál es su cara. Digamos, ¿no? Eso no se topa con ningún prejuicio de ninguna naturaleza. Entonces, así como tenemos eso... ¿Tú estás hablando del criterio Valencia de poder empezar con prisión preventiva? Bueno, no, pero el criterio que los que están habitando nuestro territorio, nuestro país, nosotros los que somos chilenos tenemos que tener una identificación y los extranjeros también, y la mayoría lo tiene. Y si hay chilenos que no lo tienen y la mayoría de los extranjeros no lo tienen... Yo lo estaba llevando a dejar en prisión preventiva a aquellos que eventualmente habiendo participado de un delito, estamos hablando de personas inmigrantes, ¿cierto? Y no tengamos fehacientemente su identidad, quede en prisión preventiva hasta que sepamos quién es, a quién tenemos acá. Ese criterio Valencia, Ricardo, debería haber sido inmediatamente... Se me ocurre a mí, si lo que tú me estás planteando... Pero déjame ver, pero que estoy tratando de... Ya, me voy a meter en segundo. Que hubo un malentendido al principio. Yo valoro y celebro, como senadora Antofagasta, se los digo sinceramente, que cuando se detiene a un inmigrante cuya identidad no es fehaciente, no sabemos quién es, queda en prisión preventiva hasta que sepamos quién es, qué está ocurriendo. Primero, no llegan y dejan sus huellas para saber quién es, falsean de su identidad. No tenemos ni una capacidad incluso de llegar a ese registro porque no sabemos quién está en el país. Entonces, cuando el fiscal nacional te dice, porque aquí después podemos entrar a la reforma procesal penal y al rol del Ministerio Público, pero cuando el fiscal nacional te dice, mira, estamos interpretando esto y vamos a ir por esta línea, y por eso el criterio Valencia, lo que yo hubiese esperado es que el gobierno al día siguiente hubiese presentado un proyecto de ley en esa línea. ¿Cómo vamos a estar alguien en contra? Un caso hipotético. Una persona es
detenida e imputada por un delito menor. Esa persona llega en esa condición que usted dice y no tiene o no puede dar su identidad que sea fehaciente para el Estado de Chile, porque y dice, bueno, porque llevo 7 meses y a mí el registro civil no me ha dado una identidad. Más de un año. No sé, o más de un año. Tiene el pasaporte propio. Que falsea la identidad. Pero eventualmente le roba. Es que estoy poniendo un caso hipotético. Es que porque el techo del criterio Valencia va a O sea, al venezolano que no le apostillan su visa. Estamos mezclando tener su situación regularizada a tener identidad. Indocumentado está hablando Valencia. Bueno, pero personas que le robaron el pasaporte, que tiene un delito menor y que no puede fehacientemente decir quién es, porque el Estado de Chile no ha sido capaz en un año de darle registro, ¿lo dejarían en prisión preventiva ustedes? ¿Y hasta cuándo? No, lo que pasa es que Porque son no se varias cosas. soluciona Por la ejemplo, situación. hay un venezolano... Sí, de todas maneras. Pero, o sea, sí, pero hay un venezolano que no tiene cómo tener su documentación porque no le apostillan en Venezuela, evidente, para que vamos a entrar en detalle, ¿cierto? Su identidad, o sea, sus documentos. Otro es ingresar por paso irregular, tratando luego de regularizarse, porque no hay mucha información del trámite, en nuestro país. Y otra muy distinta, y aquí me quiero enfocar, y por último a eso llevo a que el gobierno presente un proyecto para limitarlo por último. Una muy distinta son aquellos que ingresan falseando su identidad. Eso, claro. Entonces, O sea, ¿qué pasa? ahí hay un Oye, dolo. en el caso del carabinero Palma, me imagino que ya todos sabrán, yo lo leí el otro día en la prensa, por eso me atrevo a decirlo, pero huellas en el auto que ocuparon, esas huellas las meten al sistema y no sabemos quién es. Y eventualmente, cuando ya sepamos quién es, le opera incluso una especie de atenuante porque tiene irreprochable conducta anterior, cuando el compadre tiene un prontuario de delito desde su país de origen y acá. Entonces, en eso estaremos de Puso acuerdo. Valencia un caso concreto en la comisión de una fiscal en el norte que veía a un tipo que lo estaba procesando por delito de homicidio frustrado y le decía, yo te he visto en alguna parte. Te he visto en alguna parte. ¿Tú alguna vez viviste en Chile? No. ¿Estudiaste en Chile? No. Claro. Suspende la audiencia, lo va a revisar a Gendarmería y el tipo con otro nombre había cumplido pena por homicidio 7 años atrás en Chile. Y ahora se había presentado con una segunda identidad. Entonces, ¿nos podemos equivocar con el criterio de Valencia? Obviamente que sí. ¿Puede haber la persona que le robaron el pasaporte? Sí. Pero estamos en un momento en que hay que hacer cambios drásticos porque los indocumentados están siendo un riesgo también en Chile. Pero estamos de acuerdo en eso. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, pero claro, es que nuestro tema de inteligencia... La doctrina de Valencia parece que no... La tesis Valencia, ¿cómo se llama? La propuesta Valencia, la política, el criterio de Valencia creo que no tiene una semana. Entonces... Vamos a hacer una pequeña pausa. Quedan más temas, Ricardo, Bueno, pero ¿quién juega en las grandes ligas? Rexmas lo hace, el mejor software de remuneraciones de Chile y el mejor preparado para grandes desafíos, capaz de ayudar a grandes empresas a resolver problemas complejos. Si tu empresa aún no trabaja con Rexmas, infórmate, conoce más en rexmas.com. Pausa y volvemos. Quedan bastantes temas. Retiro, Municipalidad de Santiago. Tenemos que apurarnos. Está álgida la discusión incluso en el corte, no parecía corte, pero bueno, Rexmas es el mejor software de remuneraciones de Chile porque es mucho más que los demás. Rexmas es más poderoso, trabaja comprometido con entregar el mejor servicio y está 100% preparado para grandes desafíos. Si tu empresa aún no trabaja con Rexmas, conoce más en rexmas.com. El martes se vota o están los límites de tiempo para el sexto retiro. Ahí entre medio Gonzalo le preguntó a Ricardo Lagos, le preguntó a la oposición cómo están los votos allí para el voto del sexto retiro. ¿Ustedes creen que se corre el riesgo de que el tema tome fuerza la discusión? Gonzalo, ¿ustedes cómo están? Yo creo que tome fuerza la discusión sí, porque es una medida bastante popular que goza de cierta popularidad en la población. Yo sé cómo voy a votar yo voy a votar en contra. Me he formado la convicción de que otro retiro más sería dañino para las personas más pobres de mi distrito, que es la que pretendo representar. ¿Paulina? Sí, en su sector, en su partido fundamentalmente, la cosa en esta materia siempre ha estado quedando. ¿Hay votos a favor en su No, yo creo, sí, en la Cámara, ¿cierto? No en el Senado, pero en la Cámara hay votos, yo creo que a favor, en contra, abstenciones, en fin, como la han habido siempre en esta materia. Pero sí decir algo, yo espero, dado que se va a iniciar esa discusión, que esta discusión permita que el gobierno sí se haga cargo del segundo gran problema, demanda, dolor de todos los chilenos y chilenas, que es el alto precio de los productos, ni más ni menos que de la canasta básica. O sea, tuvimos tarde otro nos dimos error. cuenta, porque los expertos lo dijeron, los expertos Exacto, de todos los sectores. Marcel no lo va a dijo ser el siempre. retiro, pero el gobierno Marcel. tiene que llegar a, no tengo idea, a un IFE o algún apoyo o alguna señal por último. La ministra de Medio Ambiente con el ministro de Agricultura, yo entiendo que eso fue un error, que rápidamente, ¿cierto?, eso se despejó.
aumentar el impuesto a los combustibles. ¿De qué estamos hablando? O sea, yo vi cuando inmediatamente, de manera transversal, todo el mundo se le iba diciendo, frenemos esto, habló de más, no estaba en el programa, etcétera, etcétera. Entonces, yo espero que con esta discusión, evidentemente rechazado este nuevo retiro, el gobierno sí ponga sobre la mesa ayudas que vayan a aquellos que hoy día no dan más con la situación de los altos precios de los productos. La inflación que estamos viviendo hoy día en parte fue por la irresponsabilidad de los retiros sucesivos, ¿cierto? Hay muchas personas que dicen, me di cuenta de que hizo daño, está bien. Nosotros le hemos pedido a Raúl Leiva, presidente de la comisión, que lo ponga en tabla inmediatamente. Se termina el plazo de un año, lo ponemos en tabla, para votarlo rápido, terminar con la incertidumbre. Vemos al otro lado desorden, igual que en el tema de delincuencia. El PC, por ejemplo, declara hoy día... ¿Al otro lado se refiere a RN? A prueba de dignidad. No, RN es el mismo lado. Pero ahí también hay desorden. Especialmente con Paulina Núñez. Me refiero al gobierno y cómo alinea, sin suministras express, cómo alinea a sus bancadas. El PC ha dicho, no hemos tomado la decisión. Desde la UDI vamos a votar en contra. Creemos que fue una pésima medida, igual que el autopréstamo, y esperamos que la votación ande cerca de los números que se vieron para el autopréstamo. ¿Ricardo? No, creo que hay una conciencia mayor a la que hubo en su oportunidad. No estamos apremiados por una elección, que hay que decir las cosas en castellano, como hubo en los retiros anteriores. Y creo que espero la esperanza que se rechace y que no avance eso. Tenemos elección, solo que no es nuestra. Sí quiero empatizar con algo que dijo Paulina. El gobierno tiene claro el tema de la inflación, lo ha visto, lo hicimos en el tema del salario mínimo, cuando se incorporó una indexación respecto a la canasta básica para ir aumentando el salario mínimo, lo vimos ahora en el bolsillo electrónico, se han adoptado una serie de medidas, lo cual no significa, no estoy anunciando nada, no me corresponde, pero el gobierno yo sé que está encima, el ministro Marcel está encima de estos temas y espero que podamos seguir monitoreando, en particular para aquellas familias que más lo necesitan. Lógico. Porque quiero decir que lo que lo más necesitan ya no tienen muchos de ellos fondos que retirar. Ese es el tema. Tal vez nunca tuvieron. Ese es el tema. Pero además, y si tuvieron, ya no tienen. Sufrir el alza de precios. Ahora, esto no es popular. Pero un llamado a la bancada del PPD en la Cámara de Diputados. Sí, Sería... para la bancada de los 3 PPD y el resto de los independientes que ojalá respalden esta medida como otras veces no lo han hecho. No tengo ningún problema en decirlo, Gonzalo, si te quiere, te doy ese gusto y te lo doy porque no me parece la forma en que han votado a veces. ¿Ya? En todo caso, esas cosas terminan después, suben al Senado y ahí el PPD, la bancada de senadores, ha estado como tabla con el gobierno del presidente Boric, y le podemos dar cátedra en el Senado al menos a varios de los miembros de los diputados de Provincia. Pero nos queremos igual. No hay tiempo para cátedra. No hay tiempo para cátedra. Les agradezco, Jorge Alessandri, Paulina Núñez, Gonzalo Winter, Ricardo Lagos, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a ustedes. ¿Vieron mi silencio? Sí, vi un silencio. Oye, nunca estoy aprendiendo. Le ofrecieron cátedra y tuvo silencio. Bien. No, los senadores dije. Y volvemos, espérenos. Nosotros no volvemos. No. Estado Nacional. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional. Vamos a hablar ahora con los alcaldes, porque la muerte del cabo primero ahora suboficial mayor Daniel Palma aceleró la aplicación de lo que se llama el Plan Calle Sin Violencia. Originalmente se había anunciado la intervención en 31 comunas. Bueno, después ha ido cambiando, 10 en la región metropolitana, 10 prioritarias, hubo toda una confusión al respecto de cuáles iban a ser esas comunas. Y lo último que sabemos, según la delegada presidencial a través de un tuit, anunció que serían 22 comunas de la región metropolitana las intervenidas, y que en total serían 46. Bueno, estamos con 2 de los alcaldes de comunas que están en la lista de las que van a ser intervenidas y que además tienen, obviamente, serios problemas con el crimen organizado, el narcotráfico, la delincuencia. Claudia Pizarro de La Pintana, bienvenida, alcaldesa, gracias por estar aquí en Estado Nacional. Y Germán Codina, alcalde de Puente Alto. Muy buenos días. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero que quiero saber, ¿ustedes están seguros, digamos, de que están en esa lista? ¿Alguien o cómo se les notificó? ¿Alguna autoridad del Ministerio del Interior los llamó para decirle, La Pintana está en la lista y estás en el número 10, número 15? Porque en la lista que entregaron ayer, La Pintana estaba 15, por ejemplo. Sí, no sé realmente en qué número, porque eso no me lo dijeron. Me llamó el subdere el viernes como a las 5 de la tarde y además la delegada presidencial después me envió una información también a través del correo. Así que estamos seguros que estamos porque es oficial, ya que 2 autoridades del gobierno me lo informaron directamente. Ya, esa información que le llegó, por ejemplo, en el correo, ¿les dicen está
está La Pintana en la lista de comunas para intervenir. ¿Dicen algo más? ¿Cuándo comienza la intervención en esa comuna? ¿En qué prioridad está? ¿Alguna información extra o nada? No, lo que me dicen es que esta semana, a principio de la semana que viene, van a hacer un hito comunicacional y nos van a invitar, y posteriormente vamos a tener reuniones con la delegada presidencial donde nos van a informar más en detalle de cómo se va a implementar este trabajo en las comunas, y que La Pintana está, por supuesto. ¿Qué pasa en el caso de Puente Alto? Bueno, en la lista esta está el número 3. Sí. En la lista, que uno no sabe si esa lista está en orden, pero en la lista que entregaron... ¿En la lista original? No, la última lista. Ya, porque en la original estábamos segundos, después de Santiago, para los patrullajes. Lo que pasa es que esto también se divide, y hay que ser bien claro en la casa, para que la gente lo entienda, en distintas instancias de intervención. Sí. ¿Ya? Una tiene que ver fundamentalmente con la persecución criminal, otra tiene que ver con la fiscalización, y en esa, ahí salieron las 10 comunas, ese día que tuvimos la reunión en La Moneda. A mí me llamó el subdere también, ¿ya? Me comunicó que Puente Alto era parte de las comunas efectivamente seleccionadas en esta intervención. ¿Cuándo fue ese llamado? Porque el de la alcaldesa fue el viernes, o sea, acaba de ser. Sí, fue el mismo día, día. Yo creo que obviamente ellos trataron también de obviamente darle el marco de formalidad necesario a esto, producto de las discrepancias que había habido en las discusiones en la prensa. Pero yo creo que yendo al fondo... Sí, a lo que importa. Sí, yendo al fondo, para mí aquí hay dos elementos que son fundamentales. Primero es la urgencia, ¿ya? O sea, todas las comunas necesitamos una intervención urgente. Y en segundo lugar, creo que hay algo que es muy importante también, es que se nos dé la tranquilidad de que esto va a ser evaluado, para que vayamos viendo la forma de poder perfeccionarlo, y obviamente si se necesita implementar medidas adicionales, también se puede hacer. ¿Cuándo parte el plan en el caso de su comuna? Es que eso no ha sido comunicado. Lo que sí me dijo el subdere es que se iba a desarrollar una reunión durante la semana donde con todos los alcaldes y alcaldesas involucrados se iba a hacer las coordinaciones respectivas. Ya. ¿Y para ustedes queda claro lo que significa que su comuna sea intervenida? ¿Sabe, alcaldesa, qué significa la intervención en La Pintana? Sí, va a ser mayor control policial y también, también focalizado a través de la prevención. Dos cosas importantes. Y en este sentido me parece bien la persecución penal frente a los homicidios que han habido en la comuna de La Pintana. También más presupuesto y más reforzamiento en recursos humanos para el personal policial en la comuna de La Pintana. Ya lo hemos dicho muchas veces que es escaso el personal policial y también los vehículos, y fiscalización de infracciones de incivilidades y también intervención comunitario, fortalecimiento, presupuesto también para invertir en el espacio público. En su caso, alcalde, ¿sabe usted qué significa la intervención en Puente Alto? O sea, a ver, usted habló ya del tema de los patrullajes, por ejemplo. Claro, o sea, el tema es persecución penal efectiva, que involucra, según se nos reportó a nosotros en la reunión en La Moneda, facilitar recursos para fortalecer a las fiscalías. ¿Ya? También un tema fundamental que, además del patrullaje policial efectivo, que significa la intervención en estas 10 comunas en especial, como primera patita, ¿ya? Pero en concreto para que la gente en la casa también nos ayude. Ahora. Claro, si ahora cambió a Claro, 22. Sí. 22. Pero mira, eran 28 personas que acompañarían a los fiscales, ¿ya? Una forma de ir reforzando, 10 PDI por comuna que se iban a dedicar en este tema de la persecución efectiva, ¿ya? Iba a haber equipos de fiscales investigando homicidios particularmente, de manera casi exclusiva, entiendo yo, ¿ya? Además, el patrullaje policial en la intervención prioritaria. Esto tiene que ver también con, por ejemplo, detectar prófugos de la justicia, ¿ya? Personas condenadas con orden de detención que no han sido detenidos. Efectivamente, ¿ya? Entonces, y el otro tema adicional que me parece fundamental, que se nos indicó al menos en la reunión en La Moneda de manera explícita, era la fiscalización de las armas. Y yo creo que no hay solución al problema de la delincuencia si de verdad no se le pone cascabel al gato con eso. Ya, eso les quería preguntar. Ustedes dos
están en comunas, digamos, donde son comunas representativas del problema que tenemos hoy día de delincuencia, de lo complejo que es, que no es solamente un tipo de delito, que tenemos crimen organizado, que tenemos narcotráfico, que el tejido social se ha también, ¿cierto?, debilitado, y todo eso ayuda o coopera con el avance de los narcotraficantes. Y probablemente son los que mejor conocen sus comunas y sus territorios. Entonces yo me imagino que a la hora de hacer un plan a una comuna, ustedes van a tener que entregarle información fundamental al gobierno, en este caso al gobierno, a las autoridades que estén haciendo ese plan. ¿Qué les parece a ustedes relevante en cada una de sus comunas que tiene que hacerse, que tiene que ser incluido en este plan y que no está, o que no ha sido subrayado, o que no saben, porque no saben bien en qué va a consistir la intervención, o por lo menos no se ha informado? Claudia. Nosotros, yo siento que lo que hace falta, y de forma efectiva, porque sabemos que en las poblaciones hay un nivel de fuego más alto y mayor armamento que lo que tiene Carabineros. Hay un mercado negro en términos de armamento, hay armas a fogueos que son adaptadas, hay armas hechizas. Precisamente el día martes se encontró armamento de guerra de origen argentino, armamento automático con 3 cargadores, cada uno de 30 municiones. ¿Dónde se encontró? En la comuna de La Pintana, en un control vehicular, en el sector norte de la comuna de La Pintana, donde no tenemos comisaría, pero Carabineros estaba haciendo un control vehicular, y 3 individuos se dan a la fuga, Carabineros los persigue a pie y los detiene efectivamente adentro de una población, pero en el auto que habían dejado abandonado con placa de patente falsa, había armamento de guerra de origen argentino. Es una subametralleta, sí. Y de verdad que nosotros creemos que eso es muy peligroso. Una hora después encuentra en otro lugar de la comuna de La Pintana un arma Glock calibre 40. Por lo tanto, el armamento de guerra es evidente, esto no es ficción, y por lo tanto a mí me preocupa también cómo son cargadas estas armas que están en la población y donde hay hasta el momento ha habido una nula fiscalización. Ese armamento Glock era una arma inscrita. El dueño de esa arma ni siquiera había denunciado el robo o la pérdida. Sabemos que muchas de estas armas que están hoy día en el poder de los delincuentes la arriendan a quienes la inscribieron, o también se la compran 5 veces más al valor original. Yo siento que desde que participé en la Comisión de Seguridad que llamó el expresidente Piñera en el 2018, yo propuse que no le vendieran municiones, restricciones para vender municiones a estas armas que están en las poblaciones, en nuestros barrios, y hasta el día de hoy no está. Entonces yo pediría que esto realmente fuera una ley, que se le pidiera restricciones o no se vendiera municiones. Sabemos que las armas son las que disparan, no digamos que son balas locas, son balas asesinas. Y nosotros en la comuna de La Pintana tenemos 10 víctimas donde les cayó una bala en su domicilio. Ser progresista en la comuna de La Pintana es ir a comprar pan y volver con vida a tu casa. O sea, ni siquiera dentro de la casa están a salvo. Y es por eso que yo pediría que dentro de estos 31 proyectos que se dice que están avanzando en el Congreso, también hubiera una 32 para dejar de vender municiones a los delincuentes. Alcalde, ¿usted está de acuerdo con esa medida? Me parece fundamental. De hecho, no solo estoy de acuerdo, yo la apoyo plenamente. Cuando fui presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, dentro del conjunto de medidas que le planteamos al gobierno de la época, estaba justamente el ADN de las balas, el control de las municiones. Yo me acuerdo que eso tampoco pasó porque hubo una larga discusión acerca de seguir como el ADN y seguir la ruta de la bala. Este es un tema fundamental, porque en realidad el tema de las municiones es algo que es Vox Populi, que en nuestro país no está debidamente fiscalizado. Pero creo que también hay que hacer una bajada en que esto de las 46 comunas, si bien es cierto, yo soy de los que cree que uno tiene que colaborar con el gobierno, y lo he dicho en todos los tonos,
dicho sea de paso, paréntesis, me parece increíble que algunas comunas que tienen per cápita de inversión por habitante muy superiores a los que tienen nuestras comunas, como La Pintana, Puente Alto y otras que están seleccionadas en esto, estén criticando la implementación de un programa que de alguna manera también nos va a brindar algo adicional a lo que ya se le está brindando a todas las comunas del país. Entonces, hemos hablado tanto de construir equidad. ¿Qué mayor equidad que tratar de que la gente pueda, ¿no es cierto?, vivir en paz? Entonces, creo que es fundamental. Pero esto no se soluciona sin un cambio profundo en el garantismo que tiene nuestro país, ¿ya? Y ahí estamos hablando... ¿El garantismo a qué se refiere? Porque eso es modificación de código penal, de leyes. ¿Está hablando del sistema garantista por parte de los jueces? Estoy hablando del sistema garantista penal, no solamente del criterio. Creo que hay que disminuir el rango de discrecionalidad que tienen muchas veces los jueces para justamente condenar una vez que está comprobado el delito, ¿ya? Y establecer la pena. Creo que no es posible que sigamos con sistemas de beneficios de pena, a pesar de la crisis profunda que tenemos, que pueden ser cobrados por el delincuente que está preso, recién ya cumpliendo el 50% de su condena. Entonces las condenas realmente son ficticias. La gente en la casa puede creer, por ejemplo, que un homicidio tiene 10 años y un día de pena desde, ¿no es cierto? Pero resulta que en la práctica es mucho menos, porque empiezan a acceder a beneficios. Claro, pero el problema no son que las penas sean bajas. En general, en nuestro sistema las penas no son bajas. Por eso el problema probablemente es que se le entregan beneficios a ese delincuente que en el papel está condenado a una condena alta, por homicidio, por ejemplo, pero se le tiene posibilidad de acceder a beneficios. A beneficios después intrapenitenciarios, etc. Es que se lo pregunto porque el decir que hay que subir las penas es algo que puede parecer súper popular. No dije subir. Si usted revisa, yo lo que dije fue que lo que creo es que no podemos seguir con un sistema garantista que lo que hace es darle discrecionalidad a los jueces para que una vez determinado el delito, decir entre esta pena y esta pena, y al final siempre ponen la más baja. Después que le pusieron la más baja, cuando ya cumplieron el 50% de la condena, pueden acceder a beneficios carcelarios, que significan eventualmente salidas de fin de semana u otros más. Las medidas cautelares no son efectivamente controladas. Tenemos que poner un verdadero sistema de control de las penas. Entonces, por ahí va un tema con el sistema garantista, pero además hay algo que no se está hablando y que es una modificación de fondo, y es el sistema educativo. Nosotros tenemos que intervenir con una sólida política educacional, por ejemplo, generando extensión horaria alternativa para las chicas y los chicos que están en los colegios, que después de las 3 de la tarde no queden a merced de ese narcotraficante que trata de venderle el mundo, ¿no es cierto?, como que si fuera todo tan fácil y que en realidad ese auto lujoso lo vaya a obtener involucrándote con el delincuente, con el delito, con el narco. Entonces, y además también trabajar la convivencia escolar, que los niños se motiven a ir al colegio, el tema del bullying. Yo sé que pueden parecer temas, la deserción escolar, todo esto, temas que son anexos, que son de largo plazo, pero si no los encaramos desde ahora, están en el corazón de la en el fondo después no le pidas a los chicos y a las chicas que no estén buscando alternativas, tienes que darle oportunidades. Ya, ¿usted está de acuerdo con eso? Claudia lo ha dicho muchas veces. Por supuesto, yo hablo más de, no hablo de la deserción escolar, sino de que el sistema escolar ha desechado a los alumnos y precisamente porque son repitentes. Nosotros tenemos un programa que es municipal, que se llama Vuelvo a la Escuela. Nosotros, esos niños que dejaron de estudiar en el 2018, los fuimos a buscar a sus casas y los reencantamos en el colegio y pagamos profesionales interdisciplinarios como un psicólogo, como un terapeuta ocupacional, un trabajador social, para esas salas de clases con 19 alumnos. 2018, 19 alumnos, no 45. Y les pusimos un furgón en ese año para ir a buscarlos y a dejarlos, y entran al colegio en un horario distinto a la mayoría de los niños. Hemos egresado 300 niños que no estaban en el sistema escolar. Y aquí yo llamo también la atención al CIMSE. El CIMSE está preocupado de que cada uno de sus colegios siga con semáforo verde. Los niños que repiten 2 años los expulsan de ese colegio. Esos son desechados del sistema escolar. El ministro de Educación ha mirado este programa municipal para implementarlo como política nacional en el Ministerio de Educación, y espero que esto tenga resultados. Yo creo que tiene mucha razón y comparto plenamente. Nosotros somos comunas vecinas y la realidad de algunos sectores es muy parecida. No solamente tenemos que preocuparnos de encarcelar y de la persecución penal, que sí estoy muy de acuerdo,
Pero por otro lado tenemos que preocuparnos de que no aparezcan otros delincuentes porque no estamos haciendo prevención. Ahora, hablando de ustedes que son comunas vecinas, una de las críticas que se le hace a este plan, que por el hecho de no ser todo, por ejemplo, la región metropolitana, sino que ser algunas comunas, aunque ya sabemos que van a ser 22, según ha dicho la delegada presidencial, se puede producir ese efecto clásico de que se van cambiando, que van mutando los delitos y los delincuentes. O sea, si se interviene en Puente Alto y en la Florida, ¿cierto?, se van más al sur o más al norte, por ejemplo, y se van a otras comunas donde no haya esta intervención. ¿Ustedes comparten esa crítica o finalmente es como un imposible, porque si no tendrían que intervenir todo? Bueno, en la comuna de La Pintana está seleccionada, está Puente Alto, está La Granja, está San Ramón, está El Bosque, está San Bernardo. Toda una zona, entonces. Toda una zona, la zona sur de la comuna de La Pintana, la Florida también. Por lo tanto, nosotros sabemos que si nosotros hacemos un control de la delincuencia efectivamente, como tú dices, se va a correr a otro lugar. Es imposible terminar con la delincuencia, pero sí controlarla. Y yo creo que este programa de Comunas Sin Violencia va apuntado a eso. Nosotros estamos conformes porque los índices de criminalidad son los que nos tienen afectados. Sí. En la comuna de La Pintana, en el año 2020, con militares en la calle, con pandemia, fue el año donde más tuvimos homicidios. Estamos hablando de 36 homicidios. En el año. En el año. Una comuna, díganme en qué región, ese año, 2020, hubo 36 homicidios. Con militares en la calle, la región metropolitana, ese año también tuvo más homicidios. Aquí, ¿alcalde? Mira, yo sé, y aquí le pido comprensión a los alcaldes y alcaldesas que no están necesariamente en este momento en el plan, y lo quiero graficar en algo. Solo para complementar lo que usted está diciendo, algunas de esas comunas también tienen índices de delincuencia no tan graves como los de ustedes, pero también, efectivamente, no son comunas donde no pase nada, por eso también viene la queja. Sí, no sé, pero a ver si yo lo entiendo. Primero decir que a mí me encantaría que esto se pudiera hacer simultáneamente en todo el territorio nacional. ¿Ya? Parto de la base de que si existieran los recursos, las policías suficientes, ¿ya? Obviamente creo que el Estado lo que tiene que hacer es garantizar en todo el territorio nacional las mismas condiciones de seguridad. Sin embargo, como hoy día no tenemos las mismas condiciones de seguridad porque ya no están garantizadas, cuando tú atacas un cáncer, ¿ya? No haces una radioterapia, ¿ya? En todo el cuerpo, focalizas, ¿ya? Y hoy día lo que necesitamos es atacar este cáncer porque si no va a terminar contagiando al resto de comunas que hoy día tienen índices más bajos. Entonces, algunos pueden esperar que uno que es alcalde, que no forma parte de la coalición de gobierno, salga a destruirle estas cosas al gobierno. Yo no le voy a destruir esto al gobierno. ¿Sabes por qué? Porque creo que la gente en la casa está chata de los que solamente vienen aquí a aprovechar, oye, y al final llegan y le pegan al gobierno y destruyen todas las cosas que van a salir. La delincuencia es atroz, está destruyendo familias, está destruyendo oportunidades, está destruyendo la vida de la gente. Enfrentémosla juntos de una vez por todas. Ya, ¿y qué le dice a sus colegas de su coalición que han criticado el plan? Por ejemplo, la alcaldesa Evelyn Matei, que dijo que esto no va a servir para disminuir la delincuencia, y han dicho que otros también que esto es una medida parche. Mire, lamentablemente, estas medidas que pueden parecer parche, y lo más probable es que no sean suficientes. Quiero ser súper claro, yo no me compro que esta es la solución y la panacea para que se termine la delincuencia en el país, porque no va a ser así. Porque también tienes que enfrentar aduanas, tienes que ver el tema garantista, tienes que sembrar con mejor educación para el futuro. Pero hoy día tenemos una situación de emergencia en la que se ha ido tomando el territorio, sobre todo el narco y el crimen organizado, y lo que va a hacer usar el trampolín desde ahí, va a saltar a tomarse la institucionalidad, entiéndanlo, porque lo que va a suceder es que con corrupción, ¿ya? O extorsión, va a tratar de controlar la institucionalidad que combate justamente al delito. Entonces, este es el momento de ir a frenar este crecimiento del delito en nuestro país. Y a las comunas que tienen un poco más de recursos, lo que les pido es un poco más de comprensión. Con comunas que tenemos 150.000 pesos para invertir por habitante, versus otras que tienen 1 millón de pesos y que tienen sistemas de seguridad municipales mucho más robustos porque cuentan con los recursos para hacerlo. Pero también entiendo
que necesitamos una modificación en la ley para que esos funcionarios municipales estén bien protegidos, que muchos de ellos no sigan siendo honorarios, ¿ya? Y que obviamente puedan tener los seguros respectivos, y ojalá en el Congreso no se sigan demorando las leyes para darle a los municipios un poco más de atribuciones, para tener a esos funcionarios que también arriesgan la vida, igual que Carabineros y la PDI en las calles, un poco más protegidos. ¿Qué atribuciones necesitan los hoy día de manera urgente que sean traspasadas o que sean aumentadas y mejoradas en el caso de los municipios, en su municipio, Claudia? No, nosotros creo que yo creo que lo que debemos empezar a actuar es nivelar la cancha en todo el país. En términos, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Nosotros tenemos en Seguridad Ciudadana o en la red de protección comunitaria, como nosotros en particular la llamamos, tenemos funcionarios honorarios, porque la planta no da para más, porque hay un cierto porcentaje que nosotros debemos cumplir entre planta, contrata y honorarios. No puede un funcionario o un trabajador seguir trabajando a honorarios en algunas comunas, o en algunas comunas los inspectores municipales estén en el escalafón auxiliar. Yo creo que desde ahí se debe nivelar la cancha. No soy partidaria que los funcionarios municipales tengan una función de control de identidad, como han planteado otras comunas. No todas las comunas son iguales, y bienvenido que no sean iguales en términos de su característica. ¿Por qué usted no está de acuerdo con eso? Porque hoy día no han matado a los carabineros con chaleco antibala, con armas. Nosotros no podemos pedirles a nuestros funcionarios municipales que porten armas. No es la función de los municipios. Nosotros tenemos un rol preventivo y estamos contentos con eso. No queremos que nos maten a un funcionario municipal. Hoy día el índice de criminalidad es muy alta. El poder de fuego que hay en nuestras poblaciones está desatado, y es por eso que estamos en esto. Alcalde, ¿usted está de acuerdo con eso o usted cree que los funcionarios municipales debieran tener la posibilidad de hacer control de identidad y andar armados? No, mira, yo he planteado una y otra vez que nuestros funcionarios no tienen la capacitación para estar armados, ¿ya? Creo que la situación, sí, del control del carnet de identidad es fundamental para efectos incluso de poder cumplir las obligaciones que tienen los funcionarios municipales, por ejemplo, con el comercio ilegal, ¿entiendes o no? Nosotros, una de las cosas que en Puente Alto estamos reclamando, y así como yo he dicho, oye, avancemos con este plan, aunque tengamos que controlarlo, que se cumpla, que no sean solamente promesas falsas, ¿ya? Pero yo confío en que aquí van a tomar decisiones concretas, es que cumplan el compromiso que el año pasado asumieron en el aniversario del 18 de octubre, cuando nos saquearon la Farmacia La Estrella, los supermercados, y nos dijeron vamos a hacer un operativo de intervención en el centro, tipo MEIS, tipo Maipú, tipo Puente, ¿cómo se llama? Paseo Puente en Santiago. ¿No pasaba eso? Eso no ha pasado. Tuve una reunión, debo reconocerlo, esta semana con la delegada presidencial provincial, en que ya nos está dando algunas fechas de posible intervención antes de que termine mayo, lo que me parece muy importante porque necesitamos recuperar el centro de la comuna para la gente que necesita circular tranquila, disfrutar el centro, y también para los emprendedores y el comercio establecido que paga todos los impuestos, que cumple todas las leyes, ¿ya? Y también necesitan la protección del Estado. Ahora, ¿servirá este plan Calle Sin Violencia para combatir el crimen organizado y el narcotráfico? Porque una cosa es la delincuencia más clásica, ¿cierto? Más típica, lo que estamos más acostumbrados. Pero cuando ya hablamos de bandas organizadas, de crimen organizado, que como dice la alcaldesa de La Pintana, están más armados que nuestros carabineros, ¿sirve este plan para eso? ¿Servirá de algo para eso? Sí, yo creo que es un gran desafío, pero no podemos decirle que no. Creo que todos estos planes se deben evaluar. Es una señal muy importante, se debe evaluar. Nosotros hemos solicitado muchas veces mayor dotación y esto es parte de lo que hemos solicitado. No podemos echar atrás esta idea de focalizar en estas comunas y sobre todo en la zona sur esta medida, por lo menos con el control vehicular, con más dotación. Hicieron excelentes pesquisas esta semana, sin estar metidos en el plan, sin saber. Por lo tanto, hoy día es muy importante. Yo diría también que he visto en otros sectores, no en el alcalde Codina, pero sí en otros sectores bastante emoción cuando hablamos de seguridad y estos planes que vienen a intervenir.
pero también yo creo que a esto hay que aplicarle racionalidad y cuidado con avanzar hacia el populismo, porque eso es lo peligroso hoy día que está en la esfera comunicacional. Mira, justamente por lo que dice Claudia, es fundamental que ojalá esto el gobierno entienda que tiene que ser urgente y que tiene que generar la evidencia para hacer una buena evaluación. Porque si se fracasa... Tiene que haber metas. Metas, porque si se fracasa... ¿Y en qué plazo? Digamos, eso es lo que dicen todos los especialistas, que tiene que haber metas a las cuales llegar y después un plazo de cuánto se van a demorar en llegar a esas metas para que haya algo concreto y objetivo sobre lo cual hacer una evaluación. Por eso, mire, para terminar la idea, en el fondo, estas metas y en los plazos y la urgencia, lo que van a permitir también es que no se siga asentando la idea de que necesitas una figura autoritaria o populista para solucionar un problema que debe solucionar la institucionalidad. Si queremos cuidar la democracia, no permitamos que la delincuencia siga avanzando, porque esa delincuencia ahora va a tratar de penetrar a fondo la institucionalidad, ya lo dije, a través de la extorsión y a través de la corrupción, y debemos detener esto de una vez por todas. Yo quería preguntarles en el caso, por ejemplo, concreto y que ha tenido tanta polémica, en algún minuto lo conversamos con usted, de la opción que tomó el alcalde de la Florida, ¿cierto?, con derribar las narcocasas. ¿Eso sirve de algo para ustedes en términos, ustedes que están en el territorio, digamos? Porque ese mismo lugar, ese sector, Los Quillayes en la Florida, después hubo una balacera la semana pasada, con lo que se quedó bastante demostrado que era un sector muy complicado y que el alcalde tenía razón que ahí estaban pasando cosas, digamos, donde derribaron la casa. La pregunta es ¿debiera ser parte también del plan de intervención esto de derribar casas de narcotraficantes o no sirve de nada y es solamente efectista? Claudia. Yo creo que cuando hablamos de la Florida, yo siento que el alcalde ha sido muy inteligente en términos de atacar el bolsillo de estos narcotraficantes. Él ha dicho que esto es una señal. Sin lugar a dudas, las señales deben evaluarse cuando hay un gasto público en medio. Yo no tengo los recursos que tiene la Florida para implementar lo que está haciendo él. Si los tuviera, ¿lo haría? Si las casas fueran de propiedad de los narcotraficantes, posiblemente que sí. En la comuna de La Pintana y en la comuna de Puente Alto vemos como hay ampliaciones irregulares casi en muchas casas. Por lo tanto, yo no me metería tampoco en un procedimiento que no ha terminado. Yo no voy a discutir ni polemizar con esta política de la Florida, porque entiendo que el alcalde de la Florida está atacando el crimen organizado. Y creo que lo que debemos hacer es mirar esto en una sola trinchera. Siento que se debe evaluar porque hay recursos públicos involucrados. Sin embargo, una trinchera es el crimen organizado y la otra trinchera es quien estamos combatiendo. Y yo quisiera, y entiendo así, que el alcalde de la Florida está en esta otra trinchera. Y el alcalde, yo sé que coincide con eso, que me quedan 2 minutos porque viene la franja para las elecciones, la franja electoral, y no quiero dejar de preguntarles, y ojalá los dos se alcancen a pronunciar cortito, por la situación que está enfrentando Iracy Hasler en la comuna de Santiago después del pronunciamiento de la Contraloría, que básicamente rechazó esta compra o el proceso de compra, ¿cierto?, de esta clínica Sierra Bella. Sale hoy día la diputada Carol Cariola diciendo es imposible que haya acá un posible acto de corrupción. ¿Ustedes creen que esto puede ser corrupción y cuán grave les parece esto de que la tasación era 300% más del valor inicial? Sí. ¿Quién primero? ¿Yo? Sí, alcalde. A ver, primero decir de que obviamente creo que el Estado, la Contraloría, los tribunales deben de perseguir con fuerza siempre cualquier atisbo de corrupción, pudiendo no serla, ¿ya? Yo no quiero condenar previamente y creo que efectivamente aquí tanto la Contraloría como los tribunales deberán de hacer su investigación. Lo que se ha visto claramente me preocupa. Nosotros, en el caso de Puente Alto, al revés. El martes presentamos en el Consejo la auditoría de 5 años externa que justamente mostró que en estos años no ha habido decisiones que dañen el patrimonio municipal y además no hay déficit municipal. Entonces nosotros, por lo menos, la buena noticia para Puente Alto, perfecto, que los vecinos alcaldesa, antes que se termine el tiempo. Sí, yo siento que hay un dictamen de la Contraloría. Los dictámenes nosotros sabemos que se acatan y debiera procederse a sanciones como entiendo que se está haciendo.
Perfecto. Alcaldesa Claudia Pizarro, alcalde Germán Codina, muchas gracias por estar con nosotros. Despedimos aquí Estado Nacional, viene la franja electoral. Que tengan un gran domingo. Chao, gracias.